Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conversa antropourbana del mes de noviembre. Hoy contamos con la participación de dos invitados muy especiales para esta conversa que se titula Construir la ciudad desde sus márgenes, un estudio comparativo de Medellín, Colombia, Río de Janeiro, Brasil y El Alto, Bolivia. Nuestro invitado como autor es César González García. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialización en estudios urbanos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es profesor e investigador de planta en la Universidad de Antioquia, Colombia, e integra el grupo de investigación Medio Ambiente y Sociedad. Su trabajo aborda las márgenes urbanas del Estado, la justicia espacial y ambiental y las transformaciones socioespaciales en ciudades del sur global, con investigaciones comparativas en Medellín, Río de Janeiro y El Alto. Ha sido investigador junior en el Centro de Investigaciones Históricas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia y cofundador del Grupo de Estudios Críticos de América Latina, GRECAL. Entonces, bienvenido César a esta conversación y a la red antropourbana. César entonces va a estar acompañado por Ramiro Segura, que nos hace el honor de estar con nosotros el día de hoy. Ramiro, él es licenciado en antropología por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Actualmente es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, con sede en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y DAES UNSAM. Profesor titular de Estudios Sociales Urbanos en esta misma universidad y profesor titular de Introducción a la Teoría Social en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, es investigador asociado del María Sibila Merian Centro Conviviality Inequality en América Latina, MESILA, desde el 2020 hasta la fecha. Y es coordinador del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Procesos Urbanos Latinoamericanos. Se especializa en el campo de los estudios urbanos, habiendo realizado investigaciones sobre segregación espacial, inseguridad y miedos urbanos, imaginarios y cartografías de la ciudad, desigualdades en ciudades latinoamericanas, movilidades urbanas y convivialidades. Entonces, para las personas que se conectan con nosotros hoy por primera vez, les vamos a contar un poco la metodología de estas conversaciones. En un primer momento, pues César va a tener un espacio para hacernos un contexto sobre el trabajo que nos va a presentar. Posteriormente, yo a través del chat igual voy a compartirles los enlaces de los artículos que están en la base de esta conversación. Em, y posteriormente, pues va a abrirse ese espacio de diálogo y de conversa como tal, a partir de preguntas y comentarios que van a estar a cargo de la animación de Ramiro Segura. En un posterior momento, vamos a contar con la participación también de las personas que están conectadas a través del Zoom. Entonces, estas personas que quieran participar pueden dejar sus comentarios a través del chat y de todas maneras, al final, cuando se abra este espacio de intervenciones, vamos a permitir que también puedan abrir sus micrófonos y hacer de viva voz sus comentarios y preguntas. Nos parece que así es como mucho más animado y es mucho mejor, digamos, hacer como este espacio de intervenciones. Entonces, sin más preámbulo, le damos nuevamente la bienvenida a César y a Ramiro. Entonces, los dejo a ustedes para que puedan presentar. Gracias, muchas gracias, Claudia. Eh, Como siempre en sus eventos, y yo creo que es un muy buen ritual siempre de inicio, es empezar agradeciendo a la red por esta invitación, y no solamente por la invitación, sino por fomentar estos espacios de conversa entre investigadoras, investigadores de todo el mundo. Y algo que íbamos conversando es eso, es como cuántas veces tenemos las mismas líneas temáticas, espacios de trabajo, y al final también las conversas se convierten en este espacio en el cual nos encontramos, y de acá quién sabe qué pueda salir en términos de alianzas, cooperación científica o amistades académicas, entre otros asuntos. Entonces, agradezco y felicito el espacio en el que han estado ustedes acá fomentando dentro de la red antropourbana. Eh, Como justamente yo me quedaba pensando, claro, es una conversa, pero entonces dentro de la conversa, ¿cómo lograr compartir algo?
y casi siempre que compartimos tenemos estos esquemas académicos supremamente cuadriculados de las ponencias en las que estamos acostumbrados a hablar durante 15, 20 minutos o hasta más, pero como tenemos un poquito más de tiempo, yo creo que tenemos como una horita o algo así, entonces yo dije, bueno, sigamos siendo cuadriculados como los académicos y contemos en unos 15, 20 minutos un poco el panorama general de la investigación, sobre todo para situar algunos elementos de orden metodológico, otros elementos de orden teórico y contar un poco sobre los casos que a propósito de uno de los casos que para mí es muy importante, que es el complejo Alemão. Yo siendo un colombiano que terminó trabajando en Río de Janeiro y trabajo en el complejo de Alemão, y no solamente quienes trabajamos estos temas sabemos lo que ha pasado en los últimos días, hace un par de semanas en Brasil, en Río de Janeiro, y particularmente en este lugar en el que trabajé. Entonces, como también seguir compartiendo lo que nosotros hemos entendido de estos territorios hace parte de luchar contra esta desinformación que se promueve muchas veces en los medios y también para entender por qué hay formas de política, como esas políticas de extrema derecha del gobernador de Estado de Río de Janeiro que lleva a la policía militar a las favelas, entre otras cosas. Entonces yo creo que para eso también es importante a veces estas conversas para situar esos asuntos. Voy a intentar, Claudia, entonces presentar un poquito. Vamos a ver si puedo. Voy a compartir una pequeña presentación. A ver yo si puedo desde acá. Tan. Yo creo que sí se puede. Listo. Voy a ver si me deja compartir bien la presentación. Eh, y si no, pues seguimos conversando como estamos conversando. Listo. Ah, bueno, al parecer hay un problema con mi sistema y no me deja compartir toda la presentación tal cual. Lo bueno es que la tengo en la memoria. Entonces, como que yo creo que a partir de eso podemos conversar. Hay algo que pasa con este caso y ahí me parece que hay algo muy interesante que nos decía Claudia ahorita al principio, y tenía que ver con por qué uno termina haciendo investigación en estos lugares, ¿cierto? Yo creo que era una pregunta que a mi modo de ver es muy interesante y es como, ¿por qué? Y no solamente en estos lugares, sino también como por qué un colombiano termina investigando en otros territorios, en otras ciudades que no son las suyas, y aparte de todo, dentro de cada uno de los artículos y cada uno de los trabajos que nosotras y nosotros estamos haciendo, hay como un detrás de cámara. Y el detrás de cámara a veces es la vida cotidiana que se va pasando detrás de las elecciones de orden académico y teórico. Entonces, como todo para recordar, y es como, si bien yo soy de Medellín y formado en la Universidad de Antioquia, digamos, una de las grandes motivaciones que tuve para irme a continuar entendiendo la ciudad de la que soy era que justamente habían unos conjuntos de problemáticas que no lograba entender. En el marco de que programas de mejoramiento integral de barrio en las comunas de las laderas de la ciudad. Y en el marco de estos programas, cuando uno esté trabajando allí, uno se da cuenta que hay algo que no está funcionando indiscutiblemente. Hay algo que no está funcionando indiscutiblemente en la relación de las políticas públicas, en los altos niveles de desigualdad socioespacial que se expresan en la ciudad, y que uno ve que no, digamos, no solamente tienen que ver con nuestro contexto colombiano, sino que también tiene que ver con otros contextos que no son solamente el nuestro. Entonces, digamos, en el marco de esto es que tomo un poco la decisión de irme a estudiar esos temas, pero en Francia, en términos de formación de maestría y de doctorado, y es estando allá con asuntos muy sencillos que uno se da cuenta y es como, yo no sé si ustedes alguna vez han visto, porque esta actividad yo la hacía hace como unos pocos días con mis estudiantes en la Universidad de Antioquia, y estábamos viendo al inicio fotos de barrios y les preguntaba si sabían un poco dónde eran esos barrios,
y la mayoría decían, pues como no, son de Medellín. No, pues ese debe ser alguno de los barrios de Medellín o de pronto de Cali, y la mayoría de los barrios que les estaban mostrando eran barrios brasileros y en algunos casos bolivianos. Y frente a un asunto tan básico como cómo me confronto a una imagen que es la representación de una realidad, o cómo una misma imagen y una proyección en el espacio está hablando de un mismo patrón de algo que pasa en América Latina. Y esa fue una de las primeras preguntas que yo me hacía en el marco de por qué solamente voy a estudiar a Medellín sabiendo que hay otras cosas que se están repitiendo en otros espacios. Y yo les voy adelantando algo, es como yo nunca entendí tanto y también la ciudad Medellín que cuando empecé a estudiar otras ciudades de otros lugares del mundo. Entonces empiezo a estudiar lo que pasaba en Brasil, entendía mejor a Medellín. Empiezo a estudiar lo que pasaba en las afueras de París, porque obviamente desde los imaginarios, a veces también herencias coloniales que tenemos, imaginamos que todas las ciudades europeas son perfectas, pero cuando estamos en París y vemos lo que pasa también en lo que llamamos la banlieue, que son las afueras, barrios considerados entre comillas periféricos en las afueras de París, y ahí uno va viendo como hay patrones que se repiten, y si estos patrones se repiten, ahí tenemos unas preguntas de investigación que nosotras y nosotros desde las ciencias sociales tendríamos que contestar. Entonces, eso es como uno de los primeros elementos que a mi modo de ver iban apareciendo, y cuando esos elementos iban apareciendo, me hacía varias preguntas de cómo estudiar lo que yo no lo nombraba de esa manera, pero que en alguna medida son consideradas las injusticias socioespaciales, y que obviamente hasta ese momento yo no tenía una forma de nombrarlo de manera específica, sino que lo nombraba así, era como, bueno, las justicias o injusticias socioespaciales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que el lugar en el que uno vive está marcando algunas de las posibilidades o no posibilidades de acceso a derechos en términos de una ciudadanía en diferentes lugares? Eso es como un preámbulo muy general, pero digamos, el detrás de cámara de todo ese preámbulo es también como, y yo creo que esos son pocos, digamos, esos no son las cosas que hablamos, y por eso me gusta lo de lo que le decía a Claudia de la conversa. Nosotros casi nunca hablamos de por qué construimos un aparato teórico para explicar una realidad, y hay en ciertas personas, digamos, cuando estamos en las ciencias sociales, hay un nivel de frustración bastante amplio en el cual, digamos, el cual aparece cuando nos enfrentamos a realidades muy complejas y desiguales e injustas. No sabemos cómo nombrarlo, no lo entendemos lo suficiente, pero estamos viendo que hay algo que no está funcionando de nosotros como sociedad como tal. Y eso finalmente, digamos, es lo que a mí me lleva a decir, bueno, construyamos un conocimiento sobre esto. Hay diferentes formas y yo siento como que frente a esta realidad que a veces consideramos injusta, uno podría asumir muchas opciones. O puedo hacer parte de las organizaciones sociales y estos movimientos de resistencia que son fundamentales. Hay quienes piensan que puede ser interesante ir a trabajar con el Estado y ser un planificador y estar justamente en la parte de construir estas políticas urbanas, entre otras cosas. Hay quienes dicen no, ni la academia, ni los lugares instituidos y los movimientos sociales de pronto sí. Entonces, como que cada quien va encontrando su lugar, y hay quienes encontramos en la academia una forma también de acercarnos a estos espacios. Pero entonces, bueno, decido estudiar Río de Janeiro y el Alto. No, el Alto todavía no. Decido estudiar Río de Janeiro y Medellín. Para Ramiro, que conoce Medellín, nuestro amigo Carlos también y Claudia seguramente, y ustedes han visto que hay similitudes muy grandes, no solamente desde el punto de vista visual y a veces visual, pero entre los barrios autoconstruidos, sino también en términos de a veces la misma configuración de lo que pasa dentro de los barrios, ¿cierto? Y eso es bastante interesante. Pero la primera imagen es como porque uno de estas calles, callejones que parecen laberintos de Medellín es tan parecida a las de Río de Janeiro. Hay una dimensión topográfica, geográfica si se quiere,
y es, digamos, una de las primeras que yo empiezo a observar y es como en algunos casos de algunas ciudades latinoamericanas, vivir arriba o abajo se convierte en uno de los primeros puntos de referencia para generar todas las formas de fragmentación socioespacial. Y en estos casos, obviamente estoy esquematizando porque siempre hay excepciones a la regla, pero en estos casos es por qué los pobres viven arriba y los que no son tan pobres viven abajo. Obviamente estamos esquematizando, especulando, lo bueno que permite la conversa y que no sea la ponencia, y es esto. ¿Qué pasa ahí? Y esta pregunta, digamos, iba apareciendo, esta pregunta se fue complejizando más adelante porque también lo mismo yo empecé a ver en el caso de la ciudad del Alto, en Bolivia. Y en Bolivia yo me concentré en esta ciudad que para muchas personas que la conocen o otros que no la conocen, saben que el Alto hasta cierto momento era un barrio periférico de la ciudad de La Paz, de la capital. Y hasta el 85 realmente era como si fuese un barrio periférico de la ciudad de La Paz, y a partir del 85 se convierte en una municipalidad aparte entera y se convierte en una municipalidad, obviamente porque crece. Hoy es considerada la segunda ciudad más grande de toda Bolivia, la ciudad del Alto. Pero ahí cuando ustedes van, digamos, si vamos a construir ya un esquema de cómo yo me pongo a mirar esas tres ciudades, hay unos puntos de encuentro. Digamos, voy a nombrar esto más desde los casos y ahorita hablo más de la dimensión metodológica de la comparación. Y hay unos puntos de encuentro en lo que yo estaba mencionando ahorita, y es, hay una tendencia entre los pobres viven arriba y las personas que no son tan pobres o las clases medias u otras viven abajo. Y algo básico es, arriba la vía es más dura. Es decir, no hay necesidad de teorizar tanto por el momento sobre eso. En la parte de arriba, es decir, en las laderas de las montañas, el nivel de inclinación en los morros o las colinas de Río de Janeiro, la vida es más dura. Y lo mismo pasa en el alto, es decir, si el alto bien es una planicie hoy en día, pero en términos de una comparación, lo que sería la ciudad del Alto con La Paz, que es la capital, el Alto se encuentra a 4.100 metros de altura. Ya podemos entender esto que implica en términos de oxígeno principalmente y en términos de frío y exposición, pues como tal, lo que también hace la vida un poco más difícil. Entonces, si vamos a ver esos patrones y en los tres casos hay un asunto básico y bueno, no hay necesidad de retrasar como toda esa historia, pero todos sabemos como por qué las personas se van a vivir allá, es porque no hay ninguna otra opción. Es decir, no es como, ve, tan bueno ir a vivir a estos territorios completamente abandonados en las laderas o en las colinas o en esta meseta a 4.100 metros de altura, sino es como, no hay ninguna otra opción en las ciudades en las que quisieran vivir o en los barrios en los que quisieran vivir, no se puede pagar. Entonces sabemos que hay un principio obviamente de desigualdades socioeconómicas que van a generar un poco esta tendencia también a las desigualdades socioespaciales. Entonces ahí como que estamos hablando de tres ciudades, ¿cierto? Y cuando uno habla de tres ciudades, y cuando yo lo nombraba, al menos en el caso de la primera investigación, era como un estudio comparativo. Y cuando hablamos de estudios comparativos, casi siempre se nos vienen un poco a la mente los estudios comparativos clásicos de la sociología positivista, y lo que yo busco, digamos, es un poco salir también de estas tradiciones. Entonces, para salir de estas tradiciones, académicamente me paro principalmente en dos, digamos, dos, autor y autora, que es Marcel Detienne, con esta obra de Comparar lo incomparable, y que justamente acá hay una apuesta de ruptura con las formas de comparación tradicionales que se han utilizado para poner a conversar las ciudades. Y la segunda es Jennifer Robinson, una geógrafa sudafricana que me parece que es muy interesante, que nos ha ayudado a pensar que justamente lo que uno compara no son las ciudades, sino que lo que uno compara son los procesos internos que aparecen dentro de cada una de estas ciudades. Y ahí uno sí puede construir unos diálogos entre lo que pasa entre una y otra a diferentes escalas, obviamente, pero digamos, estos puntos de referencia son muy importantes. Entonces, todo para decir, mis investigaciones se han centrado en comparar ciudades. No lo llamaríamos así. Mis investigaciones se han centrado en comparar los procesos socioespaciales que se desarrollan dentro de cada una de esas ciudades. Sí, es más algo como esto.
Y cuando yo digo que me interesan los procesos socioespaciales que se desarrollan en esas ciudades, en un principio me he interesado en los que se desarrollan en los bordes de las ciudades. Es decir, en esos lugares que son los espacios liminales entre el aquí y el allá, y justamente son lugares que no solamente acercarme a estos lugares con un trabajo de campo etnográfico, no tanto como el que hacen ustedes los antropólogos, pero un acercamiento etnográfico me permitió justamente avanzar en una perspectiva epistemológica diferente, era cómo construimos el conocimiento sobre lugares que no pertenecen ni a un aquí ni a un allá. Y esto me lleva a hacerme otras preguntas y es como, ¿cuáles son los sistemas de pensamiento clásicos históricos que se han utilizado para nombrar a los barrios? Y de ahí un poco la invitación, Claudia, con el artículo del que hablamos, que ahorita Claudia lo comparte también, um, y es, digamos, esa es una de las primeras preguntas, y también cuando uno está en una perspectiva comparativa, es como, ¿cómo nombrar a los barrios? Es una pregunta básica. Barrios, pero barrios son todos, no solamente los barrios, hay barrios ricos, pero ¿cómo nombrar a los barrios como un espacio geográfico? Y esa es una de las primeras interrogantes que a uno le van surgiendo, y a mí me surgía esta justamente desde esa perspectiva, es que en Medellín algunos barrios han sido llamados, mal llamados comunas, a las comunas de las laderas. Digo mal llamados porque comunas es la organización administrativa de la ciudad, entonces hay comunas también en el valle, en barrios ricos, pero acá en el imaginario social de los años 90, cuando Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo, en el 91, se decía comunas para nombrar a los barrios de las laderas, si bien son barrios. Pero antes de llamarlos así, se les llamaba desde la institucionalidad. Es importante siempre recordar quién nombra a los barrios, y hay nombres que vienen desde arriba, y está la palabra de los tugurios o barrios piratas, entre otros. Pero cuando yo me acercaba a Brasil, está toda esta gran literatura y esta tradición de la favela, y que muchas veces las personas a veces también dicen, bueno, la favela, pero entonces la favela, pero no, no tanto la favela, sino que ahora somos a comunidad y entonces ahora somos a periferia, pero hay una reivindicación y voltear la idea de la periferia. Ahorita entramos en detalles sobre eso. Y en Bolivia, las villas, y con una y con el adjetivo de a veces villas miseria. Entonces, como, ¿qué pasa ahí dentro de todo eso? ¿Cómo los podemos nombrar a los barrios? Y para poderlos nombrar y para poderlos después entender conceptualmente, en un primer momento yo denomino los barrios a partir de la misma práctica de las personas, y es que en los tres casos, los barrios en los que yo me concentro son barrios autoconstruidos. Es decir, son barrios que las mismas personas construyeron, y eso yo creo que es algo muy importante para nombrarlo en todos los casos. Y eso es un patrón. Y cuando hay un patrón, es decir, acá más que un patrón, es como es un punto de encuentro que permite generar el diálogo entre cómo las personas construyen su hábitat en los diferentes lugares y en diferentes territorios de las ciudades latinoamericanas, y son territorios que están por fuera de lo que había sido llamado en la modernidad de esta ciudad formal. Ahorita voy para allá también. Entonces yo en un primer momento les digo barrios autoconstruidos, que es un término, si se quiere, no es neutro, porque estamos hablando es que justamente es darle un lugar a lo que no se le había dado lugar hasta el momento con la literatura que se había escrito sobre esto. Y por eso es que en este artículo yo cuestiono la misma idea de periferia y la misma idea de marginalidad, que a mi modo de ver en el contexto latinoamericano han estado muy unidas. Es decir, y de hecho es en el marco de qué se entiende hoy por periferia, cuando todavía muchas personas utilizan la palabra periferia para hablar simplemente de un lugar que está alejado, o de un lugar que es dependiente del centro, o de un lugar de qué tipo de lugar estamos hablando cuando hablamos de periferia. ¿Estamos hablando de un lugar subordinado o de qué estamos hablando? Y por el otro lado aparece esta palabra de marginalidad, que hasta que a veces podemos creer que ya está obsoleta porque son discursos de los años 70, y todavía hasta esta misma semana escuchaba a alguien en la universidad diciendo como, ah, no, es que sí, las personas de los barrios marginados. Y me sorprendía bastante, o sea, me daba hasta risa y sorpresa escuchar a alguien todavía diciendo barrios marginados.
Y es muy particular porque justamente esta idea de lo marginado pierde toda su fuerza con todo, digamos, y esta idea de marginal y la idea de periférico va perdiendo su fuerza con los años 70 y 80 y sobre todo en los 90 cuando ya se hablan un poco de todo para decir alrededor de esta idea de hay conceptos que en algún momento, que en alguna época se van convirtiendo, a mi modo de ver, en conceptos que no logran describir la complejidad de la realidad que estamos viendo o que está aconteciendo. Y frente a en esos momentos en los cuales, digamos, ya no tenemos elementos para observar de manera compleja la realidad, habría que hacer las preguntas, ¿seguimos utilizando esos conceptos o no? ¿O los cambiamos por otros? Em, yo creo que, y también me acordé un poco de eso, la geografía brasilera con Milton Santos nos ayudó un poco a salir de esa idea de marginalidad, un poco también de esa idea de periferia con lo de formal e informal y las capas de la sociedad, de que hay sectores formales y sectores informales, entre otras cosas. Pero a mi modo de ver, hay un problema en todos los que hemos nombrado hasta el momento, tanto en la idea de periferia contra la marginalidad, como la misma de Milton Santos con formal e informal, y es que todas obedecen a ese sistema de pensamiento muy de la modernidad, y es que son pensamientos binarios. Y en esos pensamientos binarios, lo que pasa es que es como o blanco o negro, o formal o informal, o marginal o no marginal, o atrasado o moderno, entre otros asuntos, y se pierde una lectura finalmente de lo que pasa al interior de esos territorios. Al menos eso era lo que lograba ver. Y esto, digamos, no fueron reflexiones teóricas, sino más fue un confrontar los conceptos a la realidad. Y es como estando en los barrios, caminando en los barrios, recorriendo los barrios, que me da cuenta que muchas veces nuestros conceptos ya no sirven para explicar como tal lo que pasa en la vida de las personas. Hay en algún momento caigo, más bien cae sobre mí ese concepto de margen. eh, eh, con las teóricas antropólogas que ustedes deben de conocer muy bien, que son Das y Paul, Diana Dance y Deborah Paul, cuando trabajan este texto de In the Margin of State, que se volvió un clásico para pensar como estos lugares. Y yo digo, como me cae como anillo al dedo, muy buena esta referencia, y es porque permitía un poco escapar a lo que habíamos visto hasta el momento. Habían dos asuntos complejos al utilizar, y yo sé que todavía sigue corriendo el riesgo, al utilizar el concepto de margen, y que de hecho cuando ellas lo trabajan es más la idea de margen del Estado. Y yo digo, no es, obviamente no solamente una margen del Estado, sino también de otros elementos, pero hay un riesgo que se corre y es que el concepto de margen suena muy similar al de marginalidad, sabiendo que quiere describir procesos completamente diferentes. De hecho, recuerdo algún de, de personas que a veces comentan el trabajo de uno y dicen, como propones el concepto de margen, pero esto se parece mucho al de marginalidad. Y es porque hay una gran literatura de diferencia, es decir, fonéticamente suena, a veces puede tener la misma raíz, pero estamos hablando de dos asuntos que hablan de cosas diferentes. Cuando estas antropólogas hablan de eso, es cómo podemos pensar estas otras prácticas, estos otros espacios, estas otras normas que escapan a el Estado. Y no solamente que escapan a mi modo de ver al Estado, sino que, digamos, esta idea de la margen como tal me permite entender que hay como tal formas de vivir, de territorialidad, de sistemas de representación, de simplemente formas de comportarse las personas, de redes de sociabilidad que escapan a nuestras ideas modernas de la ciudad formal o esta idea del centro-periferia, que escapan a todo esto y que a veces inclusive trascienden otros elementos, trascienden otros conceptos también binarios como lo urbano, lo rural, entre otros asuntos. Y ahí es que a mi modo de ver, cuando llega el concepto de margen, cobra un lugar importante dentro de la literatura, al menos para nombrar también un poco conceptualmente los barrios autoconstruidos. ¿Y esto por qué? Porque en principio yo veía tres barrios que habían escapado completamente
al Estado, a la hegemonía del Estado, si uno va a nombrarlo así concretamente. Porque estos tres barrios, a diferentes maneras, y acá empieza uno a meterse en problemas académicos también. Y eso es como, yo creo que, e inclusive de lo que hablamos ahorita también con Claudia, es como, ¿qué es lo que uno no cuenta, el detrás de cámaras, de todo el aparato investigativo? Y había algo que yo sabía que era tomar un riesgo bastante amplio, pero también asumido era como, ¿cómo yo voy a comparar barrios de Medellín y de Río de Janeiro en los cuales hay poderes narcotraficantes o poderes narcoparamilitares o poderes armados en los cuales hay una confrontación armada y directa a veces o indirecta al Estado? ¿Cómo voy a comparar esto con lo que pasaba en el Alto? ¿Será que en el Alto habían poderes así? Es como nos podemos encontrar algo así en el Alto y sobre todo en los barrios en los que yo trabajé, que era el Distrito 5. No. Es decir, sí, hay narcotráfico, sí, pueden haber grupos, pero lo que yo estaba comparando eran grupos de control territorial. Más allá de cuál es la actividad específica que están desarrollando estos grupos, a mí me interesaba es mirar cuál era el proceso socioespacial que llevaba a que en barrios específicos de las ciudades el Estado fuera reemplazado por otras formas de organización territorial. Y el Estado fue reemplazado en estos tres casos por organizaciones y movilizaciones sociales de juntas de vecinos en la ciudad del Alto, con reivindicaciones identitarias indígenas, entre otras cosas, como ellos se autodenominan, la ciudad rebelde, entre otros asuntos. Y en el caso de Medellín, con grupos narcoparamilitares. Obviamente primero hubo guerrillas, hubo milicias de la guerrilla, hablamos de los años 70, 80, hay una inmersión paramilitar o control paramilitar de la ciudad en los años 90 y bueno, digamos que se consolidan a inicios de los años 2000 y acá hay unas funciones narcoparamilitares en particular en la ciudad y en Río de Janeiro que tenemos principalmente el Comando Vermelho, ¿cierto? Como ustedes lo pudieron también seguramente escuchar mucho hace un par de semanas. Pero más allá de la configuración de estos mismos grupos, las preguntas que yo me hacía era como, ¿cuáles son las características de las desigualdades socioespaciales que hay en estos barrios que el Estado tiene que ser reemplazado y el Estado es reemplazado por grupos como estos? Y más allá de llegar a la categoría, porque podríamos llegar más adelante a decir, ¿son criminales o no? Claro, uno puede decir bajo qué condiciones decimos que estos grupos son criminales, sí o no, pero antes de hacer esa pregunta, habría que hacerse la pregunta de cuáles son las redes de sociabilidad que permiten que estos grupos existan en el barrio y tengan una legitimidad como tal y que regulen la vida de estos territorios. Es decir, que barrios como tal, que fueron autoconstruidos, se conviertan en márgenes por fuera del Estado. Y esa es una de las preguntas un poco centrales que yo me había hecho dentro de las investigaciones. Em, y por un asunto muy, muy, muy sencillo, y es, eh, para nosotros que estamos grandes, Carlos también lo recuerda, Claudia, pues sabemos que en el 91 Medellín era clasificada como la ciudad más peligrosa del mundo. Más de 6.000 muertos por enfrentamientos, bandas, entre otras cosas. Río de Janeiro no lo ha sido, pero en el 95 tenía más muertos que Medellín en el 91, la ciudad de Río de Janeiro. Y el Alto tampoco lo fue. Y el Alto pues, nunca tuvo una cifra de homicidios como estas, pero lo que pasaba en el Alto en 2003, que fue lo que ustedes conocen muy bien como la Guerra del Gas, bloqueó toda la ciudad de El Alto, es decir, todo el acceso también a la capital del país, y las movilizaciones sociales fueron tan importantes, enfrentamientos entre habitantes del Alto con el ejército fueron tan importantes que condujeron a la renuncia del presidente de la época y la ascensión de Evo Morales al poder algunos años después, en 2006. Todo eso para decir que, digamos, claro, son fenómenos de crisis urbana diferentes, más similares los de Río y Medellín. Sin embargo, la pregunta que le hacemos a esto es, ¿qué es lo que pasa para que barrios específicos en ciudades específicas amenacen el desarrollo urbano y amenacen el desarrollo del resto de las ciudades y lo ponen en cuestión?
Y justamente es no solamente como que, bueno, son barrios solamente desiguales, pues bueno, barrios desiguales hay en todas partes, a diferentes escalas y hay diferentes políticas, pero estos barrios no eran solamente barrios desiguales con personas puestas ahí por diferentes procesos de segregación socioespacial históricos, sino que llegó un momento en el que lo que estaba pasando en esos barrios se estaba poniendo en cuestión y estaba amenazando lo que pasaba en el resto de la ciudad. Y frente a un tal fenómeno como esto, que estamos hablando noventas principalmente, Medellín y Río, y el alto, inicios de los 2000 frente a un fenómeno como estos, el Estado, en nombre de algunas políticas locales, algunas más de orden regional y nacional, tienen que mirar a los barrios. Y ahí un poco, digamos, es la segunda etapa de mi investigación. La primera es por qué algunos barrios se configuran en márgenes del Estado y eso lo hemos podido como nombrar de alguna manera, si bien no nombré un poco también ese carácter comunitario que aparece y que sabemos y quienes hemos estudiado esto sabemos muy bien que hay asuntos que podemos rastrear desde México hasta la Tierra del Fuego, y es estas prácticas de autoconstrucción comunitaria que tiene diferentes nombres, la Minca en Bolivia, no sé cómo les llamarán en Argentina, pero nosotros les llamamos el Convite en Colombia, en Muritao, en Brasil. Y todos esos nombres simplemente están describiendo algo, es vecinos y vecinas que se organizan para construir un poco la vida del barrio, construir el espacio, construir las casas, pero las calles, instalar los alcantarillados, construir la habitabilidad de los territorios. Y esto hace parte de esto que yo les nombraba como barrios autoconstruidos. Pero entonces no son solamente barrios autoconstruidos de que están por fuera del Estado y tienen otros sistemas de representación, pero también tienen grupos de control territorial y también estaban poniendo en cuestión en momentos de coyuntura el desarrollo del resto de las ciudades. Y cuando pasa todo esto, obviamente llego a la segunda parte, que es lo que yo nombro en estos trabajos y en los artículos como gobernar a través del territorio. Y cuando llego a gobernar a través del territorio, y ahí también la antropología política nos ayuda mucho con Ferguson y Gupta, que hablan mucho de la espacialización del Estado, que son conceptos que la antropología, y por lo que me encanta esta invitación, red de antropourbana, es porque la antropología nos ayuda a pensar mucho lo que pasa en estas márgenes de la ciudad y en estos bordes y también desde la misma política pública. Y aquí, digamos, yo me concentro en estudiar lo que estos autores llaman como el Estado que se está haciendo, el Estado mientras se hace el mismo, el Estado en acción. Y el Estado en acción, más esta idea de la espacialización del Estado, simplemente estamos hablando es que el Estado vio que en estos barrios no era legítimo, que no era reconocido, que por el contrario más era considerado como una amenaza en muchos casos y aquí hay un cambio, o más bien, sí, digamos, un cambio de paradigma, más en términos de Peter Hall, este geógrafo que habla de los cambios de paradigma de política pública, y hay un cambio de paradigma en muchas ciudades de América Latina, y Medellín es un parte del epicentro de ese cambio de paradigma de política pública, y es que se dieron cuenta que había que llegar con intervención también y política sólida a estos barrios. Entonces, bueno. Ya ustedes conocerán el resto de la historia. Urbanismo social en Medellín, hay unas circulaciones, entonces hay modelos urbanos que vienen de Barcelona. En Medellín hacen como una colcha de retazos y mezclan un poco todo. Ya vi el mensajito de Claudia y voy a ir cerrando esta parte. Entonces, eh, llega una idea de circulación de políticas públicas que se mezcla, pero algo muy interesante es como que se dan cuenta que hay que llegar con infraestructura para instalar el Estado en los barrios donde no había Estado. Y cuando digo instalar el Estado, es instalar no solamente desde lo simbólico, sino también desde lo físico. Construcción de teleféricos, construcción de hospitales, construcción de casas de la justicia, más puestos de policía periférico o lo que son, en el caso de Brasil, las unidades de policía de pacificación. Todo esto obedece a un mismo programa político y es como el Estado puede existir también dentro de los barrios. Y la modificación del espacio. Y sabemos, obviamente, quienes hemos leído a Lefebvre, que cuando modificamos el espacio también estamos promoviendo otra forma de lo social y otro sujeto social que aparezca ahí con ese espacio que se modifica.
Y esto es un poco lo que pasa en estos barrios que yo puse a conversar, en estas tres ciudades. Entonces, para ir cerrando, y digamos que esa es justamente como la tercera parte del programa de investigación en lo que estoy, eh, y es que a mi modo de ver, y en la misma perspectiva, en la misma línea de escapar a esas visiones binarias de la realidad, lo que nos encontramos hoy en los barrios, ¿qué es? Esa es como la pregunta que uno se hace. Es como, ah, bueno, fueron barrios que se convirtieron en márgenes, hay otros poderes que lo controlan, después llegan las políticas públicas urbanas con infraestructura y con una modificación y a procurar o intentar garantizar algunos servicios básicos, pero que también la entrada del Estado es la entrada del mercado, entonces la formalización de ciertos asuntos y otro tipo de economías. ¿Y eso qué produce? Porque esa es la pregunta. Hay un modo de territorialización de la margen, hay un modo de territorialización del Estado, los dos se encuentran y eso qué produce en el espacio como tal. Esa es como una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Y a mi modo de ver, la respuesta que he ido encontrando con el tiempo es que estos espacios son espacios híbridos. Es lo que yo llamo también en algunos de esos trabajos los territorios de intersección. Territorios de intersección porque allí se encuentran diferentes formas de territorialidad y es escapar de esa idea de que o son barrios completamente informales controlados eh, por grupos criminales, como a veces los han llamado ciertos investigadores que vienen acá a Medellín y sin conocer o a veces haciendo un trabajo de campo de un mes, son capaces de decir que en Medellín muchos barrios son completamente controlados por grupos criminales sin conocer todo el trasfondo que hay detrás. Entonces, estos barrios no son ni espacios completamente controlados por ciertos grupos, ni tampoco barrios completamente controlados por el Estado, ni tampoco barrios en los cuales toda la comunidad resiste y está en pro de la garantía de sus derechos, sino que son las tres. Es decir, a mi mover pueden haber más, pero esas son las tres que circulan y que esa relación entre comunidad organizada que reivindica sus derechos, entre a veces grupos de control territorial y entre un Estado que procura también controlar y abrir la puerta del Estado y el mercado a esos territorios, es lo que configura hoy los barrios que yo denomino esos territorios de intersección como tal. Y terminaré con este ejemplo. Me parece que es un ejemplo interesante en el caso de Medellín, eh, para poder darle un poco cara a estas ideas y conceptos que nosotros trabajamos. Y es que yo recuerdo hace ya varios años que estaba conversando con una señora habitante del barrio y ella me contaba, después de todos esos programas de transformación urbana. Y la señora, digámosle María, porque siempre en todas nuestras investigaciones hay una María, entonces digamos que María me decía, yo tuve un problema con el apartamento que le había alquilado a unos señores porque los señores no me querían pagar el arriendo. Entonces, frente a este problema, y era que yo les había alquilado mi apartamento que tenía en el primer piso de mi casa, y no me querían pagar, tenía a mi modo de ver una solución y la solución era hablar con los muchachos o con los manes de la vuelta, como se les llama en Medellín, a estos grupos de control territorial. Pero en ese momento ella vio que al frente, justamente al frente de la casa de ella, habían construido una casa de la justicia, que fue producto de estas políticas urbanas. Y ella decidió ir a preguntar allá a ver si le ayudaban con ese caso que tenía y fue y le ayudaron. Se demoró 3 meses el proceso para que sacaran a los inquilinos que no le pagaban, pero sacaron a los inquilinos después de 3 meses después. Ya me decía, y me pareció muy interesante. Entonces ya sé que para ciertas cosas puedo ir a solucionar allá con lo de la Casa de la Justicia. Yo le preguntaba, entonces ya no va a resolver nunca nada más con los otros grupos y es que, ah, no, tampoco. Según para otras cosas puede que resuelva con ellos y a la Casa de la Justicia. Y este discurso de esta señora para mí era la viva representación de el modus operandi, pues de la territorialidad finalmente que emana de estos procesos que han ocurrido en este barrio y que siguen apareciendo en diferentes lugares de América Latina. Dejo ahí un poco, Claudia, porque para que vamos conversando, aparte de esos 10 minutos que me desconecte, entre otras cosas, entonces, pero bueno, ahí podemos conversar otro rato. Bueno, César, muchísimas gracias. Entonces vamos a abrir este diálogo con Ramiro.
Tú puedes hacer tus preguntas y comentarios y pues obviamente César podrá ir contestando. Entonces, adelante, Ramiro. Genial. Bueno, de nuevo reitero el agradecimiento a Claudia por la organización del espacio y a César, muchas gracias por la exposición. La escuché atentamente y también leí los materiales que compartió Claudia para el encuentro. Eh, a mí los trabajos me parecieron muy interesantes, ambos, los dos que leí. Como decía Claudia, resuenan cosas que yo mismo he investigado y es interesante eso de ver cómo cada uno va intentando resolver, cosas del oficio, ¿no? Cómo cada uno va intentando resolver los obstáculos con los que se encuentra e intentar tornar inteligible un fenómeno que en sí mismo es muy complejo, ¿no? Tengo algunos comentarios, barras preguntas, que lo voy diciendo rápidamente y de última después podemos abrir también para César y para todas las personas que están presentes. Bueno, lo primero, algo muy interesante que también señalaba Claudia y que César retomó en su presentación al inicio, es la idea de hacer un trabajo de campo en más de una ciudad, ¿no? Y eso me parece súper valioso del trabajo de César. Me parece además, digamos, eso es muy interesante pensar cómo la geopolítica del conocimiento organiza nuestras posibilidades de investigar, ¿no? En general, cuando pensamos en la antropología urbana latinoamericana, en general esa antropología urbana se practica casi en las propias ciudades, ¿no? Las ciudades donde uno mismo vive o ciudades cercanas, entre otras cosas porque no tenemos recursos para hacer otra cosa, y eso es así, ¿no? Cuando, También. por ejemplo, la antropología más metropolitana para ser antropólogo o antropóloga reconocido, tenés que irte afuera, ¿no? Es decir, justamente pensemos que es el movimiento inverso, ¿no? Es decir, nosotros investigamos nuestras propias ciudades y sociedades y en el centro del mundo se estudian el resto del mundo, ¿no? Y ahí me parece que hay una configuración de poder muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo, más allá de esa cuestión geopolítica, me parece muy interesante, a César lo dijo y me parece que vale la pena quizás como primer comentario reafirmarlo, que es que a veces uno entiende mejor la propia ciudad que está investigando, en este caso Medellín, mirando otras, ¿no? Y mirando otras, uno puede llegar a captar eso que es singular y también lo que comparte, ¿no? Evitar la falacia ecológica, ¿no? De suponer que es específico de Medellín aquello que encuentro en Medellín, cuando quizás ocurre en muchos otros lugares al mismo tiempo. Bueno, tuvo un juego de... Ahí recordé los viejos relatos de Walter Benjamin viajando por distintas partes del mundo y diciendo que él comprendió Berlín estando en Moscú, ¿no? Ese juego de comprender, estando en Moscú, comprender Berlín, y ese juego de espejos que mirar varios lugares al mismo tiempo genera, me parece que es muy importante. Y ahí conecto con una cuestión que me parece muy interesante del trabajo de César, que es justamente algo que mucha gente, no sé si mucha, pero hay gente que está intentando trabajar, que es cómo repensar las estrategias comparativas en los estudios sociales en general y en los estudios urbanos en particular. Me gusta un poco, me gusta la solución que propone Robinson, en la que César se basa, ¿no? En la idea de comparar no tanto ciudades, la típica pregunta de un tribunal evaluador de un proyecto de tesis. ¿Y cómo podés comparar Medellín con Río, ¿no? Eh, Porque una es más grande, otra más chica, otra tiene millones de habitantes, una está en el sur, otra está, bueno, en fin. Cuando empezamos a mirar diferencias, es que nada es comparable si tenemos que encontrar. Pero bueno, justamente el juego de comparar lo incomparable y de pensar quizá procesos y pensar interconexiones en lugares, ¿no? No solamente procesos, sino interconexiones. Creo que eso en el trabajo de César se ve muy bien, especialmente en el caso de las políticas públicas vinculadas con la intervención urbana, ¿no? Como hay un saber técnico y político que circula, entonces algo que tiene éxito o relativo éxito en Medellín y es celebrado, es tomado después por los gobiernos locales para replicarlo en todos lados, en fin. Eso me parece que es muy interesante. Hay una primera comentario, no sé si comentario, pero pregunta es, en ese esfuerzo por, primero por salir del caso local y pensar dos o tres locaciones en simultáneo, aunque César nos cuenta en el texto que esa comparación fue más bien progresiva, no fue tan simultánea, ¿no? Es como que fuiste abriendo nuevos campos y que se fueron iluminando. Quizás en el texto hay más énfasis en algunas cosas que los casos comparten, ¿no? Es decir, desde la topografía y este arriba abajo, la cuestión de ciertos sistemas de reciprocidad, ¿no?
Y entonces ahí pensaba eso, que nos cuentes después, aunque sea brevemente, cómo pensaste ese juego de similitudes, diferencias, convergencias, divergencias, ¿no? Yo pensaba a alguien que vos citás en uno de los trabajos, que es Wakan, cuando él dice, bueno, uno mira la Valier y mira el gueto de Chicago, son parecidos física y espacialmente, y al mismo tiempo son dos formaciones sociales distintas, dice, bueno, como, un poco de... justamente creo que hace una operación opuesta a la tuya porque él quiere justamente marcarlo lo diferente. Pero bueno, pensar eso, pensar digamos, me interesaría que me nos cuentes más adelante cómo trabajaste eso, me parece bien interesante saber ese ejercicio comparativo que obviamente se aleja de Wakant en el punto de que Wakant está como comparando a veces dos unidades pretendidamente separadas, ¿no? Digamos, yo creo que en esos textos Wakant no rompió todavía con el paradigma clásico de la comparación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo pensaste, cómo pensaste esas cuestiones? Después por ejemplo, hay un punto que creo que es el punto en términos conceptuales más interesante y más polémico de la propuesta de César, que es discutir con grandes conceptos, ¿no? Es decir, con grandes y yo diría, con caros conceptos para el pensamiento latinoamericano, ¿no? Porque tanto el concepto de periferia como el concepto de marginalidad son dos conceptos que, si bien no son de cuño plenamente o completamente latinoamericanos, tienen un capítulo muy importante de su historia en la discusión latinoamericana, ¿no? En uno de los trabajos, César lo muestra, en el de Memorias Urbanas, lo muestra bien esa idea, esa conexión con el hombre marginal de Park, ¿no? De los años 20. Pero lo que es cierto es que después el concepto de marginalidad tuvo un vuelo propio en América Latina, con un montón de debates que involucraron hasta presidentes de la nación, ¿no? Como Fernando Enrique Cardoso. Y bueno, y la discusión con Oscar Lewis, en fin, me parece que hay algo bien interesante. Yo ahí, a ver, estoy de acuerdo con el objeto de la crítica. Estoy de acuerdo con César en que los usos dominantes o usos bastante persistentes de conceptos como periferia y marginalidad han puesto mucho el énfasis en el binarismo. Yo identificaría como tres cuestiones, ¿no? No, yo ahí decía que me parece, retomo brevemente, me parecía que efectivamente el foco de tu crítica del concepto de periferia, del concepto de marginalidad y a sus usos, a su binarismo, muchas veces cierta idea homogénea que transmiten, ¿no? Como que referirían a universos sociales relativamente homogéneos y distintos del resto. También a cierta mirada más, uno podría llamarla miserabilista, ¿no? Es decir, a cierta fijación únicamente en la carencia, en lo que falta, ¿no? La desigualdad. Me parece que esos argumentos tuyos de la crítica yo los comparto plenamente, ¿no? Y efectivamente creo que tenemos que hacer algo con la investigación para pensar de otra manera, ¿no? Eh, los espacios autoconstruidos, los espacios de residencia y habitación de los sectores populares, las clases populares. Eh, y a la vez creo que uno puede hacerlo incluso sin necesariamente desechar la palabra. Eso. Quiero decir, que el giro epistemológico es distinto a un giro semántico, ¿no? Es decir, que uno puede, sin discutir, ¿por qué? Porque efectivamente también mientras leía tus trabajos me acordaba, no sé, en las últimas 2 décadas también hay un conjunto de gente que ha intentado como redefinir periferia, ¿no? ¿Qué sé yo? El giro periférico de Rennes, o Abu Malik Simone, con la idea de periferia, o incluso los trabajos de Anania Roy, no sé, estoy pensando en Slumdog Millionaire, no, sí, Slumdog Urbanism, ¿no? El urbanismo... eh, que ella ahí intenta justamente salir del binarismo y dar cuenta de esos espacios un poco en una línea convergente con lo que tú haces, en el sentido de pensar que esos lugares son, son lugares justamente, para usar a Dorin Massey, son lugares porque se intersectan territorialidades distintas, ¿no? Son puntos de encuentro de muchos procesos, no son procesos no son espacios autocontenidos, ¿no? Opuestos completamente a, no sé, a lo formal o al centro o a lo que esté del otro lado, ¿no? Sino más bien que son modos de conexión de procesos. Entonces, eso me parecía como interesante para charlar, es decir, y pensaba también incluso desde América Latina. Yo siempre tengo, pero eso es un defecto mío. A mí me gusta mucho pensar las tradiciones conceptuales que tenemos, ¿no? Eso me parece que es, digo, qué sé yo, la Academia Norteamericana tengo la sensación que nos fuerza a la gente a que constantemente estemos generando nuevas palabras, nuevos conceptos.
Y a mí me parece que lo interesante es más bien pensar cómo podemos reelaborar los conceptos que tenemos, porque justamente lo que vos proponés, que me parece que está muy bien logrado en el texto, reitero, se podría hacer incluso sin discutir la palabra periferia, porque vos mostrás una cosa bien interesante, que es que para entender lo que pasa en esas barriadas de Medellín, Río y el Alto, hay que mirar muchos fenómenos que atraviesan y modelan esos lugares, que son sus habitantes y cómo construyeron el espacio, pero también los modos de control paraestatal u otros controles, la circulación de políticas públicas. Me parece que hay un grado ahí de complejidad y hay un giro epistémico bien interesante, ¿no? También pienso que la periferia, y eso me parece muy interesante en tu trabajo, o como lo llamemos, eh, yo creo que Víctor Hugo, el escritor francés, ¿no? Él decía que la ciudad se comprende mejor desde las afueras, ¿no? Esa frase a mí me parece muy buena, porque esa frase te invita a pensar, bueno, que digamos, una cosa es mirar, no sé, Buenos Aires o Medellín o Río desde el centro, ¿no? Estar en el obelisco o estar en Copacabana, pero ¿qué imagen tenemos de la ciudad desde sus afueras, sus periferias, sus márgenes, como quiera que lo llamemos? Esos lugares que además son liminares, como vos señalás muchas veces a lo largo de tus trabajos, justamente tienen esa capacidad de desestabilizar imágenes sobre la ciudad, imágenes más consagradas sobre lo que cada uno de esos lugares es. Y eso me parece bien interesante, ¿no? De ese desplazamiento. Em, Después tenía, bueno, yo identifiqué ahí en tu trabajo como tres procesos bien interesantes que vos reconstruís. Además de la cuestión topográfica, no la quiero dejar porque la trajiste de nuevo y es interesante. Porque yo pensaba, bueno, en Medellín o en Río es arriba abajo, en Buenos Aires sería adentro afuera, ¿no? Es decir, otros deícticos organizarían el espacio simbólico, el espacio de la experiencia, porque es plano. Y entonces, eh, ahí me parece que en tu trabajo comparativo, si bien nombrás más dimensiones, creo que en los trabajos que leí, las que más desarrolladas están son para mí el proceso de autoconstrucción, ¿no? Y la apuesta de que hay ahí un entramado de reciprocidades que se movilizan para ese trabajo, la cuestión de las políticas públicas, cómo las políticas públicas interfieren, atraviesan, modelan, buscan darle forma, y las cuestiones de las diversas formas de control territorial coexistentes y a veces en pugna con los regímenes estatales o con las distintas formas de estatalidad. Parece que ahí hay como tres procesos que analíticamente seguís, aunque no necesariamente los trabajos estén organizados por esos apartados, ¿no? Pero me parece que los tres más desarrollados en los dos textos que leí tuyos están esos tres. Eh, y ahí pensaba, ¿cómo veías? Dos preguntas tenía para eso. Una es sobre respecto de la comunidad y la reciprocidad, ¿cómo veías ese trabajo que se da a la propia colectividad para reconstruirse como colectividad, ¿no? Es decir, como, a ver, porque, tú lo señalas en algún lugar, hay algunas hipótesis, uno podría decir, más culturalistas que suponen, ¿no? Una cultura campesina que se reactualiza en la ciudad. Es decir, Oscar Lewis es eso, ¿no? Es decir, hay un patrón y ese patrón se reproduce. Hay otra lectura más, uno podría decir, más modernistas, que imaginan individuos solos, ¿no? Y lo que tenemos en general no es ninguna de esas dos cosas, es otra cosa de otra naturaleza, ¿no? Entonces ahí hay una negociación también sobre cómo se redefine la comunidad y lo común y lo comunitario en las barriadas, no sé, cómo lo veías, si había ahí diferencias, cómo había sido tu experiencia con eso, ¿no? Más cuando, no sé, algunos trabajos más contemporáneos muestran un fuerte impacto de la mercantilización, ¿no? Y de las relaciones mercantiles en muchas barriadas populares, ¿no? Y ciertas lógicas también especulativas con la tierra, que no son solo de los sectores dominantes, sino también que a veces hay autores que han identificado en algunas otras barriadas. No conozco el caso concreto de Medellín, pero sí, por ejemplo, colegas que han trabajado eso en Lima, ¿no? Y han visto como otras dinámicas que no son las dinámicas más tradicionales de esas memorias que aparecían en tu texto en el libro, ¿no? En el libro sobre la historia de las periferias de América Latina. Eh, Después lo de las políticas me parece muy interesante. Ahí ese trabajo que haces de rastrear las políticas. Eh, Está claro que para mí hay un punto ahí fuerte que es que
el mundo no es más binario porque las propias políticas, digamos, si en los años 50, 60, la única política que los estados pensaban para las barriadas populares era la erradicación o el desalojo en gran medida, eh, hoy tenés otra configuración, ¿no? Entonces, y las categorías típicas de formalidad e informalidad un poco entran en campos de mucha ambigüedad porque efectivamente el propio Estado, a veces de maneras más o menos informales, busca formalizar. Bueno, es como que ahí las categorías estallan, ¿no? Como que no nos dicen mucho. Eh, mm, y otra pregunta que tenía era vinculada. Lo escuché en tu presentación y también aparece en alguno de los textos. No, 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 es un comentario, no es una pregunta, es un comentario. ¿Esto, esto se debe a que hay un cambio en la realidad urbana o en realidad el cambio está en la matriz analítica, ¿no? Es decir, en algunos momentos, para cuestionar el concepto de periferia, decir, bueno, la realidad cambió tanto que ya no nos sirve el concepto, ¿no? Entonces ahí la explicación es más de que hay algún tipo de transformación socioterritorial que está presionando a los conceptos y lo está haciendo estallar. Y en otro momento parece que no, parece que bueno, que efectivamente con tus propios conceptos de multiterritorialidad y de territorios de intersección uno podría repensar quizá también las propias periferias o los propios lugares de margen de los años 40, 50, así que es más una cuestión de hacerle nuevas preguntas a lo real. Por supuesto que sabemos que es una, tiene es como es casi imposible contestarla, pero la marco como una tensión que todos nosotros tenemos a veces. Es que lo real nos fuerza o es que nosotros con nuevas preguntas empezamos a ver otras cosas, efectivamente, y empezamos a prestar la atención a procesos que antes no eran problemáticos o no llamaban la atención, no eran visibles. Bueno, en fin, ahí hay algo que me parecía interesante de pensar. Eh, y lo último que tenía respecto de los nombres, ¿no? Eso me parece interesante. Eh, Estoy de acuerdo contigo, aunque tenemos que tener una gran reflexividad para pensar cómo nombramos en nuestros propios trabajos a lugares que muchas veces tienen una carga semántica muy negativa, ¿no? Y tugurios, en fin, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo pensaba dos cosas escuchándote y leyéndote. Una es, que tampoco tengo no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero una es que está claro que la autoconstrucción, ¿no? Como proceso de producción del espacio, es una característica, uno puede decir casi distintiva de muchísimas ciudades latinoamericanas y según las ciudades uno encuentra porcentajes altísimos de autoconstrucción que van del 30-40% al 70-80%, ¿no? Así mirando muy grueso. Pero justamente ese carácter masivo también a veces podría diluir la singularidad de los barrios en los que trabajamos, ¿no? Porque efectivamente, muchos barrios son autoconstruidos y entonces la autoconstrucción. ¿Por qué no sé, la gente de la Comuna 1 no se lleva, estoy mintiendo, ¿eh? No se lleva bien con los de la Comuna 2, si ambos son autoconstruidos? Entonces ahí hay algo que la autoconstrucción yo creo que es un dato muy importante y no hay que perderlo de vista y tú lo señalas muy bien. Y al mismo tiempo, como caracterización de esos espacios es en alguna medida incompleto, porque hay historias, tú también lo cuentas, ¿no? Hay historias, hay relaciones, hay, no sé, quizás patrones de migración, hay otras cosas ahí actuando. Hay muchas veces, lo que mucha investigación ha mostrado, hay temporalidades diversas, ¿no? Entonces, llega un grupo, se establece, arma su centro comunitario, o hay fidelidades regionales, vienen de tal lado de Colombia o vienen de tal lado de Argentina. Entonces, efectivamente, autoconstruyen, producen ciudad, ¿no? Eh, y a la vez, esa característica que nosotros quizá como analistas resaltamos, no le hace plena justicia a todo lo que está en juego en sus formas de auto y heterodenominación, ¿no? Y entonces ahí me parece que es muy interesante también tener en cuenta algo que vos señalaste, que es reponer esa vida social de las palabras. ¿No? Esa lucha clasificatoria que se da. Entonces, vienen de tal lado, son un tugurio, viene de la policía, son un grupo criminal, viene, ¿no? Y me parece que en esa vida social de las palabras, es decir, la ciudad, me recuerdo Topalov, ¿no? Que decía que la ciudad era un espacio y también era una palabra, ¿no? En ese doble juego, en ese doble registro, es decir, las transformaciones materiales efectivas del espacio, pero también la lucha clasificatoria por el espacio, cómo se nombra, qué sentido se le asocia, en fin. Me parece que ahí hay algo
hay algo bien interesante para pensar. Bueno, felicitaciones, fue un gusto haber leído tu trabajo que no conocía gracias a la invitación de Claudia. Y bueno, estos son los comentarios que un poco me salieron a partir de leer el trabajo y escucharte. Gracias, Ramiro. Pues no sé, César, si entonces quieres como responder un poco antes de que podamos hablar con las personas que están conectadas. Claro, claro. No, Ramiro, gracias, gracias por tu generosidad con la lectura de mi trabajo. Además, porque justamente yo creo que uno termina compartiendo muchas veces el trabajo es para poder seguir pensando también colectivamente. Es decir, uno a veces desde lo individual crea, tiene pistas analíticas, pues sacarlo a estos espacios donde justamente lo que permite también seguir avanzando en esa dirección. Y con lo que mencionabas y escuchándote, siento como que justamente estamos en esa línea, ¿cierto? De seguir pensando cómo vamos a ir avanzando en estas investigaciones. Hay muchas cosas que mencionaste y como no quiero hacer otro monólogo un rato, pero sí trataré de mencionar algunos elementos como precisos que yo creo que son importantes a la hora de ver estas investigaciones y sobre todo en la perspectiva de para estudiantes que a veces dicen como, ve, tan buena una comparación, pero ve, y si es periferia o no es periferia, y no hay nada, al menos en el trabajo que también hacemos en la universidad con estudiantes, yo creo que escuchar investigadoras, investigadores es muy bueno para esto, ¿cierto? Como para ir en esa perspectiva. Lo primero de la comparación, yo digo que fue progresiva y es porque primero empecé Medellín, Río de Janeiro y yo siento que esa comparación Río de Janeiro y Medellín, que tienen muchos puntos analíticos muy cercanos y sobre todo de realidades específicas muy cercanas, fueron muy potentes hasta cierto momento, pero yo siento que también se quedaba muy esquemático el asunto en una dialéctica entre barrios en las colinas, grupos narcotraficantes, el Estado que viene y controla y oprime, pacifica, y ahí habían unos asuntos que a mí me parece que me estaban generando algunos sesgos analíticos con la llegada del Alto, en donde también había llegado un poco una política urbana muy similar, pero con características históricas diferentes, yo veo que la llegada del Alto me permite a mí tomar distancia de todo esto. Y además también la pregunta es cómo uno va tejiendo todo esto. Es como, me gustó hasta este punto, pero ¿qué es lo que yo quiero contar de los barrios? ¿Quiero contar esta versión o hay algo más detrás de todo esto que quiero contar? Y ese algo más detrás a veces es incluir otro campo, el que te permite ver otras cosas que uno no estaba viendo como tal. De hecho, hace poco me invitaron para escribir un artículo sobre la criminalidad y en la producción del urbano. Es un tema sobre el cual yo casi, o sea, yo he escrito sobre esto, pero casi no he publicado sobre esto porque en alguna medida yo me hacía la pregunta, ¿será que nosotros como investigadores no estamos participando en la estigmatización de los barrios publicando sobre esto? Y en cierta medida, al menos yo no sé cómo es en el caso argentino, pero en alguna medida a veces como que decimos, tenemos ciertos compromisos con la justicia social y los derechos a la ciudad de las personas que viven en los barrios que decimos como, no, ¿cómo voy a contribuir justamente a esas formas de estigmatización? Y no nombramos lo que a veces, lo que decía ahorita al inicio, venían otros investigadores de otros lugares, se quedan un mes y nombran sin ninguna vergüenza cosas que no han logrado entender y que terminan entonces reproduciendo ese estigma. Todo esto para decir, a veces tenemos que autorizarnos también a nombrar otras cosas que a veces no necesariamente son el centro de nuestras investigaciones. Y bueno. Yo creo que algo de la comparación que también para las jóvenes y los jóvenes investigadores es interesante y es como cómo uno puede ser investigador en otros lugares que no sean la ciudad de uno, donde no está tu acento, donde eres otro. Entonces, como por decir, cómo logras llegar a investigar en el complejo de Alemão, que es un territorio fantástico, pero que también ha sido estigmatizado históricamente, pero también hay una desconfianza del que viene de afuera por todo lo que les ha pasado y que les sigue pasando y simplemente es un trabajo con el tiempo. Y ahí los antropólogos y las antropólogas nos han enseñado que es con el tiempo. Es decir, para yo poder entender lo que estaba pasando en Río de Janeiro, empecé en 2014 y me tocó ir cada vez, cada año volvía y empecé a entender mejor en 2018.
Es decir, es así. Es decir, es permanecer y volver a los territorios donde ahí van apareciendo cosas. Y la comparación fue de la misma manera. Fue progresiva, es porque iba circulando un poco entre las tres ciudades, entre los tres países. A veces me alejaba de ellos y volver me permitía establecer esos puntos de conexión. Y puntos de conexión era que habían asuntos históricos que habían permitido que esos barrios existieran. Hay una dimensión de pronto de la que yo no hablaba. Claro, hablé de los grupos de control territorial, pero había una onda latinoamericana que de pronto en uno de los textos habló de ello, de qué pasaba con la teología de la liberación, de los partidos comunistas que prohibieron en Brasil y que entonces van y se instauran en las favelas, como se prohibió el Partido Comunista, entonces Partido de Favelados o Partido de Trabajadores de las Favelas, iban y se instalan en las comunas, en las favelas de Brasil, qué pasa con los movimientos mineros supremamente importante en Bolivia y cómo eso, digamos, está en la base social de quienes llegan a construir los barrios. Entonces es muy interesante lo que decías ahorita. Quienes construyen no son personas que vienen de la nada y vienen a construir, sino que también están todos esos discursos en la misma construcción. Y parte de eso de ir haciendo la comparación es también ir entendiendo e ir uno también como investigador exponiéndose a entender otras cosas diferentes. Yo recuerdo que, por eso me parece interesante contarlo también desde lo anecdótico, es como llegar a Brasil, era como, el colombiano. Y fue muy interesante porque, en el complejo alemán, colombiano, tan bacano, Colombia, y no sé qué, y hablaban de cosas, de música y de cosas en general. Era como, la gente de Colombia es bacana. Y yo dije, ve, también. Y eso me permitió hacer un trabajo etnográfico y llegar a entender cosas porque te incluyen en ciertos espacios. Y en el Alto, cuando llego, me dicen como, ¿usted es colombiano? Sí, hay un grupo de colombianos que está robando por allí. Entonces, eso se repercute también en las posibilidades o no de investigación y también de las preguntas o no que uno puede ir haciendo progresivamente en los temas que trabajamos. Y es como, no hay que dejar de recordar eso, es como los barrios como tal también son un sistema de sociabilidad, un sistema cultural y uno como investigador hace parte de ese sistema y uno llega ocupando un lugar y ahí en ese trabajo etnográfico la cuestión es como sigo ocupando el mismo lugar o se va modificando con la permanencia. Y esa fue la comparación, establecer la relación entre los casos. Habían más relaciones de las que yo me imaginaba en un principio, las que yo me imaginaba en un principio eran más de políticas públicas, pero cuando uno se acerca los movimientos redes sociales se relacionan, las orientaciones políticas, entre otras cosas, y hay asuntos que aparecen. Entonces, eso como por ese lado. Con el segundo elemento que era sobre la periferia. De hecho, yo me he hecho mucho la pregunta porque hay espacios, por decir, hay espacios donde yo siento, eso es más, percibo que hay una cierta afección a la palabra periferia. Yo no sé si es algo del cono sur que están en la periferia. Uno podría decir el sur del sur del sur, de pronto una periferia, puede ser un centro, quién sabe, pero yo escuchaba en los colegas y las colegas argentinas y chilenas que se utiliza corrientemente la palabra periferia. En Colombia en algunos casos sí, en otros no. Tengo unas colegas de la Universidad de los Andes que están hablando de periferias verticales y están haciendo un trabajo fantástico sobre unas nuevas reconfiguraciones de la periferia. Entonces van en esa línea de cómo entender de otra manera la periferia. Sin embargo, mi crítica iba en otra dirección. Ahorita hablaré de mi crítica, pero también otro cuestionamiento es como en Brasil, en el complejo Alemão y otras favelas, ellos y ellas hablan de un saber periférico, nuestro saber periférico. Entonces es como voltearle el sentido, cambiarle el sentido a una palabra que históricamente había servido para marcar una forma de dominación entre quienes deciden y quienes se someten a las decisiones, entre quienes están adentro y quienes están afuera, y se le ha ido cambiando el sentido y dándole una orientación política, si se quiere, más interesante, como de reivindicación del sentido. Y no solamente en el caso de movimientos sociales, sino también en algunos asuntos académicos, como vos lo mencionabas ahorita, ¿cierto? Como hay una tradición muy latinoamericana, yo también pienso a mi modo de ver de, entonces, ¿qué reivindicamos de qué es lo nuestro? Bueno, entonces las teorías sobre la marginalidad, sobre lo periferio, pero es que entonces cambiémosle, no cambiemos la palabra, pero cambiemos el sentido. Y bueno, yo no soy muy en esa, yo no estoy muy en esa perspectiva, mi perspectiva es más como
¿Será que sí o será que hay otras formas de nombrar? ¿Y por qué le cambiamos el sentido o encontramos otras formas de nombrar lo que está pasando en los barrios? Por decir, hoy en día la palabra territorio, que al principio era una palabra del Estado, o sea, la palabra territorio es una palabra completamente estatal, de hasta aquí yo gobierno y de acá para allá gobierna usted, y estados-nación y de fronteras y de normas, etcétera. Y hoy la palabra territorio tiene un sentido completamente fuerte en muchos de los barrios y la gente habla de territorio. Pero bueno, también los funcionarios de la alcaldía dicen, ah, voy para el territorio. Entonces, como que también se va perdiendo. Entonces, ese juego de las palabras no deja de ser muy interesante entre lo que permite y lo que no permite nombrar como tal. Yo siento que en algunos casos, por ejemplo, yo nunca utilizo en la interlocución con los barrios la palabra margen tampoco, porque yo les digo, ah, entonces usted que vive en la margen, pues ¿qué es eso? Eso no es nada. A veces yo creo que son conceptos que nos permiten ver cosas y otros que no nos permiten ver cosas. Entonces, mi punto de partida es como la utilización de los conceptos y de ciertas nociones es que nos permite entender de la vida de las personas, pero también es cierto que algunos conceptos históricos ocultan cosas de la vida de las personas. Y yo creo que esos son los conceptos que valdría la pena cuestionar, porque son conceptos que no nos están permitiendo ver algunas cosas. Y ahí, por decir, nombrado específicamente el de periferia y marginalidad. Y de hecho, en el texto que yo trabajo, mi cuestionamiento, y por eso lo nombraba más como giro epistemológico, es como cómo nos alejamos de esa idea de la periferia que está muy vinculada con la idea de marginalidad, ¿cierto? Como el lugar del estigma. Y podemos potenciar, de ahí la de la margen, que estos lugares son lugares de creación. Y bueno, y todo hay que decirlo, yo creo que eso es muy importante siempre mencionarlo. No es tampoco como caer como decías ahorita, Lewis, Oscar Lewis, la cultura de la pobreza. No, no es eso. Porque entonces podríamos caer como en que entonces todos los barrios son espacios de creación, entonces ¿dónde está la responsabilidad del Estado en garantizar derechos? ¿Y dónde estamos con estos discursos a veces de, la resiliencia urbana? Entonces que creemos que las personas que están históricamente abandonadas y oprimidas, que defiendas por sí mismas, entonces no hay necesidad de garantizar el derecho. ¿Qué es eso, cierto? Eso tampoco es así. No caer en esas ideas de, claro, es resiliencia, sí, pero ¿qué es lo que queremos contar de todo esto? Solamente recordar que, al menos mi punto de vista, es como no pensar los barrios como unidades aisladas, sino es pensar estos barrios como también ellos están participando en la misma producción del resto de la ciudad. Y de hecho, por eso lo que decías ahorita también de a veces mirar la ciudad se mira mejor desde afuera. Es decir, miremosla desde afuera, un poco de distancia. Hasta en la misma lógica cuando Claudia me decía como, ah, una foto para compartir y yo una desde afuera. Y es como desde estos bordes se mira la ciudad y qué es lo que está pasando ahí y ahí tenemos como ciertas pistas. Hay otros dos puntos y pasaré rápidamente por ellos, y es el de la comunidad. En esa misma, de los mismos creadores de esas tradiciones latinoamericanas, aparece esta de lo comunitario. Y es cierto que la comunidad y las formas de organización comunitaria siguen teniendo una fuerza grande en nuestros contextos. Cuando yo comparto esas investigaciones en Francia, les interesa mucho esa dimensión comunitaria, obviamente que sigue apareciendo en los barrios, pero todo hay que decirlo, esta idea de la comunidad también hay que mirarla como en algunos casos con optimismo, en algunos casos con sospecha, porque es también de qué estamos hablando cuando hablamos comunidad. ¿Será que la gente de los barrios completamente es una comunidad? Obvio que no, pero hay formas de organización social que surgen principalmente en los momentos de conformación de los barrios, de creación de los barrios, y de ahí que viene esa palabra, la del convite, la del muritao, la de las mincas, entre otras, por eso es que cobran una importancia tan grande y es porque hay una forma de lo social que aparece en los momentos en que las personas están construyendo sus barrios, que después desaparece, no necesariamente desaparece del todo, pero sí se va modificando y yo hasta atrevería a decir, pierde fuerza la idea comunitaria clásica de los momentos de construcción de los barrios cuando ya un barrio está consolidado. Hay algunos barrios de la Comuna 1, porque la Comuna 1 es un territorio muy grande y que tiene muchos barrios, y entre los barrios que tienen los que están más arriba en la ladera, que son barrios recién construidos, son muy diferentes de los que están consolidados hace 50 años.
y la forma de lo comunitario también es completamente diferente. Entonces, justamente yo creo que en las investigaciones habría que acercarnos ahí a ver cómo existe todo como tal o se redefine un poco la comunidad. Y terminaría con esto de, de la realidad y de cómo nombrar, que es una pregunta muy difícil, Ramiro, me la pones muy difícil, porque, porque es eso, es como, siempre es esa pregunta, como fue la realidad que cambió o nosotros con otros conceptos vemos otros asuntos que han aparecido. Mi intuición es que la realidad cambió y mi intuición se basa en lo que he podido observar. Es como cuando yo hago el rastreo histórico de cómo se conformaron los barrios, qué es lo que ha ido apareciendo, cuando estamos hablando de barrios autoconstruidos, pero que ya están consolidados. Entonces la idea y de nombrarlos como autoconstruidos aplica al inicio, pero ya lo que va pasando después no es suficiente solamente para decir, y ahí estoy completamente de acuerdo con vos, no es suficiente con nombrar un barrio autoconstruido y que eso dé como una idea de la complejidad de lo que aparece allí. Pero lo que yo sí he podido observar es que lo que sí marca un poco la diferencia con relación a lo que se había visto hasta el pasado es que antes el Estado no estaba presente de esa manera. Y ahí yo creo que sí hay una nueva territorialidad, es decir, hay un nuevo espacio físico, hay una nueva territorialidad y hay unas nuevas tensiones que se generan dentro de los barrios en la producción del urbano. Y es que hasta antes de los 2000 y nosotros conocemos muy bien ese asunto de cómo eran las políticas urbanas antes, erradicación, y lo hablamos, erradicación, después como contención, como listo, crezcan, pero solamente hasta acá, y después de desplazamiento, entonces como vamos a destruir este barrio y lo vamos a poner en otro lugar, y hoy en día uno podría decir, van apareciendo todas, y eso es obviamente todo Alex Turner, es Turner yo creo, Alex, este urbanista anarconeoliberal que va y mira en el Perú y dice, wow, es que los pobres construyen muy bien y entonces va y vende estos modelos a Naciones Unidas y entonces decimos, ah, bueno, pueden hacer las políticas in situ, entonces pueden construir ahí y hay algo que cambia, es decir, cambia la forma en que el Estado se había relacionado con los barrios. Yo creo que eso es un punto central de lo que no había pasado hasta antes. Porque antes era claro, la confrontación un poco, y yo no digo que se reemplaza una por otra, pero si hay un nuevo referente o referencial de relacionamiento del Estado con los barrios, y sobre todo hay una característica, es la modificación del espacio, la presencia del espacio, la territorialidad que llega con esto y eso cómo va generando ahí algo que son estos multiterritorios o territorios de intersección. Y es eso, finalmente cuando yo lo nombro así como territorios de intersección es mucho después. Es mucho después y es porque era lo que veía, son territorios que en francés uno le dice bricolé, pero es como casi territorios de colcha de retazos. Es decir, las escaleras construidas por las comunidades se terminan con la calle construida por la alcaldía y las otras que construyeron el nuevo supermercado. Y esa forma espacial habla un poco de lo que también sigue apareciendo en términos del territorio. Entonces yo creo que ahí es más bien, me atrevería a decir, es la realidad que cambió y tendremos una necesidad de nombrarla de otra manera porque ya no se puede nombrar con lo que nombramos para lo que veíamos hace 50 años. Ahí dejo, Claudia, para no ser tan... Bueno, pues muchísimas gracias a César y también a Ramiro por los comentarios y las preguntas que ha hecho sobre el trabajo de César. Pues había pedido a través del chat a las personas que querían participar que levantaran la mano. Todavía no veo manos levantadas, pero si alguien quiere participar para que nos lo haga saber. Mientras tanto, yo tenía unas, digamos, curiosidades de antropóloga que quería, digamos, hacerle a César y que pues muy seguramente Ramiro también podría, si quiere, digamos, ofrecernos de pronto alguna perspectiva sobre el tema. Esperemos a ver si César no se nos No, vuelve yo a estoy. ir. Se apagó la cámara, pero acá estoy. Y que tenían que ver con cuestiones, digamos, precisamente de orden metodológico. Es decir, me parece que pues hay cosas muy interesantes, pero hay cosas que me parecen, digamos, que sería como interesante también conocer un poco mejor en términos de, em,
de cómo se seleccionaron esos casos, ¿cierto? Es decir, ¿por qué finalmente Río? ¿Por qué Medellín? ¿Por qué el Alto? Es decir, pues obviamente existen muchos otros casos. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo llegaste a, digamos, tú dices progresivamente, claro, progresivamente cómo, digamos, aparecen, digamos, como en el radar del investigador, que esos son los casos que uno podría, digamos, comparar, ¿cierto? Y que Ujú, finalmente dices, bueno, los selecciono y estos son los que puedo, digamos, trabajar. Me parece que esto es interesante en términos de saber cómo llegaste realmente a seleccionarlos y cómo llegaste a los barrios, ¿no? Porque pues uno obviamente no aterriza porque eres el colombiano y a ver si les pareces chévere o les pareces que de pronto eres peligroso o otro tipo de cosas, sino que hay unos procesos, digamos, ¿cierto? Que pues también se hacen, que tienen que ver justamente con digamos, una perspectiva metodológica, ¿no? De cómo, digamos, uno llega, que me parecería interesante, pues en la perspectiva también de personas que puedan llegar a interesarse en hacer un trabajo, digamos, de similares características a lo que tú has venido planteando. Y esto ujú, me lleva, digamos, a otra pregunta que tiene que ver con las dificultades, digamos, que implica moverse en tres lugares, ¿no? Dificultades en términos de tiempo, dificultades en términos de financiación, ¿no? Que son dificultades reales, pues que enfrentamos los investigadores a la hora de pensarnos también cómo vamos a hacer una investigación que efectivamente, sobre todo ujú, cuando hablamos de tesis doctorales, pues queremos ser muy ambiciosos todos. ¿No? Y abarcar y ser muy innovadores en muchas cosas y esto tiene que ver también muchas veces con elegir como ese multisituado de los trabajos que realizamos, ¿cierto? Para pues, dar como un cierto halo de innovación y como ir, digamos, a presentar como cuestiones que no han sido, digamos, tan abordadas y tan trabajadas. Pero yo quisiera que nos hablaras un poco también de, pues, de dificultades o ventajas que encontraste, ¿no? Para realizar este tipo de investigación, ¿no? Que no es tan ujú, fácil, ¿cierto? Porque implica, como te decía, unos tiempos, tú decías, hay que ir muchas veces, es poco a poco, entonces, bueno, no siempre, digamos, hay esas condiciones, ¿cierto? Y ujú, esto, digamos, influye mucho también en las posibilidades de hacer, pues, un trabajo de características etnográficas, donde realmente ahí el desafío es grande en estas, digamos, en lo que requiere, ¿cierto? De esfuerzo y de inversión en tiempo, en dinero y en otras cosas, ¿cierto? Incluso las barreras lingüísticas, por ejemplo, que me parece una cosa muy interesante que no sé cómo las resolviste o no sé si eres muy bilingüe o no sé cómo, digamos, ujú, no sé, digamos, porque claro, eso también tiene un impacto, ¿cierto?, en las investigaciones que hacemos, ¿no? Y incluso en los terrenos que seleccionamos, porque no es tan fácil estudiar en Francia, pero entonces ir a Brasil y hacer un trabajo también en Colombia y no sé cómo será la cuestión lingüística en Bolivia, a pesar de que hablemos todos un español, digamos, que podría ser más o menos o no comprensible. Y esto me parece también muy interesante en términos de llevarlo a esa discusión que tú hablabas de las palabras y de cómo se nombran las cosas, porque efectivamente también localmente hay muchas diferencias. ¿No? ujú, Entonces uno cómo logra también entender, a pesar de que podamos hablar, como digo, español, ¿cierto? O ujú, tener, digamos, una lengua hispana donde podemos tener, digamos, un estándar de, de comprensión, cuando llegamos a los barrios no es tan evidente, ¿cierto? ujú. Eso tiene como una serie de desafíos que, como te digo, son como curiosidades de antropóloga que a mí me genera, digamos, un poco para que de pronto nos cuentes así como brevemente algunos de estos elementos que me parecería que es interesante, como te digo, sobre todo para personas que quieran hacer también investigaciones con características similares, tal vez en otros Claro, contextos. claro, súper. No, Claudia, gracias. Muchas gracias, Claudia, por lo mismo, por tu interés y por esas preguntas. Y también me gusta mucho es lo que hablábamos al inicio, es como el detrás de cámaras de toda la investigación, uno como termina haciendo investigación lejos. Yo molesto mucho a mis estudiantes porque yo les digo, dejen de investigar sobre Medellín y a veces hay estudiantes que quieren hacer sus trabajos de grado sobre la Universidad de Antioquia, sobre la Universidad de Antioquia. Yo les digo, no, pues imposible, aléjense. Y si va a investigar sobre un municipio del cual usted no es, mejor. Y mi intención o mi punto de partida es
cómo uno logra interesarse a otros casos, sobre todo para descentrar el pensamiento. Y es porque nosotros como científicos sociales lo entendemos muy bien. Nuestro pensamiento en muchas ocasiones tiene sesgos analíticos por el lugar del que venimos, por donde, con quién nos relacionamos, si leemos solamente en español, si solamente hablamos en español, entre otras cosas. Y hay que salirse un poco de eso. Yo recuerdo mi director de tesis, cuando yo por allá hace muchos años estaba haciendo la maestría, y mi director me dijo como, necesito que cojas otras materias cuando estaba en Francia, y me dijo, necesito que cojas materias que no tengan nada que ver con ni geografía, ni las cosas que es, ni sociología, ni antropología, y que no tengan nada que ver con América Latina. Listo, economía política de la India y yo no sé qué de Corea del Sur. Y era una cosa que yo no entendía nada al principio, al final también seguía sin entender, pero entendía un poquitico más, pero lo que entendí de todo eso era que un ejercicio epistemológico era cómo salir de los lugares en los que yo siempre entendía todo para poder entender otras cosas también. Por eso les decía al inicio, yo empecé a entenderme a Medellín mejor estudiando otros lugares. Y en esa selección de los casos, a veces el asunto no es tampoco la decisión completamente científica y académica, o sea, la decisión sí, el protocolo sí, pero hay razones que a veces son muy simples o muy sencillas. Yo estaba viendo fotos y en unas fotos que veía yo no tenía la menor idea si estábamos hablando de Medellín o de Río de Janeiro. Y la pregunta que yo me hacía frente a eso es, ¿cómo es posible que se produzcan formas espaciales en lugares que son muy similares, en ciudades que son completamente diferentes? Esa era como una de las primeras intuiciones. Y era como finalmente ver fotos, un asunto que es muy básico de ser humano y estar viendo fotos y no saber de qué lugar estamos hablando, porque hay algo de eso, ¿cierto? Yo recuerdo una colega también de la universidad que terminaba eligiendo su trabajo de campo porque cuando estaba niña vio un libro de viajes o veía Indiana Jones, entonces terminaba pensando, o sea, hay muchas razones que pueden llevar a que usted como investigador termine haciendo algo sobre el tema que eligió, pero la pregunta también o lo que aparece es como, ¿qué es lo que se viene después? Y en este qué es lo que se viene después aparecía algo de por qué de Janeiro y Medellín son similares y tan diferentes a la vez, porque hay una circulación de políticas públicas. Mi llegada al Alto pasó y mi elección del Alto, cuando decías ahorita la elección de los casos, esa era mi pregunta, es ¿por qué deciden generar un programa de políticas de transformación urbana inspirado en el urbanismo social de Medellín en un lugar tan diferente? ¿Qué pasó allí? Y eso me permitía como mirar, ¿vale la pena o no? En algunos casos yo miré muchas ciudades de América Latina, pero están en momentos diferentes, opté por el Alto. Hubiera podido ser barrios de las afueras de Ciudad de México, en los cuales hay formas de estas políticas urbanas. Hubiera podido ser Caracas, en los cuales también habían otros ejemplos. Y para mí, digamos, una de las más diferentes y que se convirtió en un desafío era obviamente el Alto, salir como de esos esquemas tradicionales que ya conocía. Lo que decís de cómo entra uno de estos lugares también me parece que es una pregunta muy válida sobre todo en el caso de cuando queremos hacer etnografías y es que uno nunca llega pues como solo o sola, hay gente que puede llegar progresivamente solo, pero yo siento que más que entrar, o sea, uno puede ir al barrio pero no entrar al barrio y ahí yo creo que hay una diferencia entre esas dos cosas. Uno puede ir, estar en una reunión, pero entrar al barrio, entrar a la sociabilidad de las personas, de las organizaciones sociales, es algo que se construye indiscutiblemente con el tiempo y con la confianza, contando realmente cuál es nuestro trabajo, contando cuáles son las intenciones. Y también yo recordaba un poco a un profe argentino que ustedes conocen muy bien, que es Aullero, que contaba como uno que puede hacer en los barrios, hacerse útil. Y cuando uno quiere hacer un trabajo etnográfico es como vaya a los barrios y ellos en qué están, hágase útil para lo que ellos están haciendo ahí y de alguna manera ahí van apareciendo las cosas. Y obviamente, hablan, siempre, casi en todos los barrios, siempre tenemos el amigo de una amiga, las universidades, los semilleros de investigación, estas redes, pues, como permiten la llegada. Pero para mí, realmente, el entrar al barrio sí es algo que se da en años, no se da en un mes o 3 o 4 visitas, sino que se da también como por compartir uno quién es y cuál es el trabajo que uno está haciendo. Yo recuerdo mi asesor del doctorado que me decía,
y nos decía a los estudiantes como quieren que la gente hable con ustedes, hablen ustedes primero de ustedes y de sus vidas, cuenten un poco ustedes quiénes son, pero salir de esa relación de ser el que va y viene y aprende cosas de la gente y se va, eso ya sabemos que hay que romperlo y lo hemos venido rompiendo muy bien en América Latina hace mucho tiempo y a otros lugares donde todavía falta mucho salir de esos esquemas en los que vemos a los otros como el que voy a entrevistar y no como un interlocutor, no como un amigo con el que voy a hablar otras cosas. Yo eso lo aprendí en Río de Janeiro y ahí te conecto con otras de las cosas que me preguntabas. Yo al principio cuando llegué hablaba portugués, yo creía que yo hablaba portugués hasta que llegas al portugués de la favela, ¿cierto? Y una cosa es el portugués que uno lee y el de algunas películas, pero cuando estás en la favela y con interlocutores que no les interesa el mundo académico, porque no tienen por qué interesarle a todo el mundo, hay otra forma de hablar. Y si uno no entiende esa forma de hablar, se está perdiendo el 80% de lo que está pasando ahí. Entonces, sí, hay un ejercicio que es muy importante, es hablar con las personas. Y si no podemos lograr esa comunicación, se nos va a perder mucho de lo que podemos entender. Si no entendemos por qué los uruguayos dicen capaz que, y utilizan otro montón de expresiones, y en Brasil, ah, cara, ven para aquí, vamos para esta parada, y uno como, ¿qué? No entendían al principio, y eso también, vuelvo, e insisto, es el tiempo el que permite que entendamos cuál es el sentido y el significado de esas formas de comunicarse en esto. Recuerdo muy bien eso, en el complejo Alemão, iba al principio, reuniones muy formales en lugares muy específicos, pero con el tiempo era como, hey, vamos a tomar cerveza. Ah, vamos, esto no es una invitación para los jóvenes investigadores, esto no es una invitación a que tomen cerveza. Yo cuidado, sobre todo si son menores de edad. Pero la vida realmente de investigación se produce a veces en otros espacios menos formales, menos en el de la Junta de Acción Comunal, menos el de, no, es como vámonos a tomar tinto en Colombia, ya saben que es el café, no tinto del sur, que es el vino, aunque ese también puede ser bueno para una conversación, entender el barrio, pero es eso, es en los espacios por fuera, a mi modo de ver, donde se construye ahí y donde vamos aprendiendo mucho sobre el lenguaje. Y ese lenguaje es como en muchos años. Y termino con lo que me decías, es como uno como hace para investigar, se necesitan recursos y fondos, indiscutiblemente, ¿cierto? Se necesita... se necesita financiación, se necesitan, obviamente sabemos que recursos son muy importantes, pero sobre todo se necesitan tener aliados. Por ejemplo, yo ya sé que cuando vuelva a Argentina a uno de los que le va a escribir es a Ramiro. Y Ramiro muy posiblemente cuando vuelva a visitar a su amigo a Medellín me va a escribir a mí para que vamos a hacer algún recorrido en la Universidad de Antioquia. Yo indiscutiblemente cuando vaya a Montevideo a uno de los primeros que lo va a escribir es a Carlos para que me reciba y que vamos allá a caminar juntos. Entonces, parte, claro, es fácil decir, creo que ahí se fue Claudia, pero sigamos conversando sobre eso. Es como, es fácil decir como se necesita mucha plata para poder hacer estos viajes. Sí, es cierto, para ir, pero sobre todo se necesita tener colegas que trabajen en las líneas temáticas en las que nosotros hemos trabajado casi siempre. Y por eso, cuando saludaba a Carlos al principio, era por eso, porque si Carlos pudo venir y Carlos no vino solo, vinieron como 30 investigadoras, investigadores de toda América Latina, los que llevábamos conversando así de manera virtual durante más de 2 años y que hayan podido venir a Medellín durante como 10 días, fue justamente no solamente un asunto de tener muchos recursos, sino de conocernos y ir trabajando durante mucho tiempo. Y ahí fuimos tejiendo como un poco esa relación. Ahí le contesté a Claudia un poco las preguntas. No sé, Ramiro, ¿crees que alcancé a contestar un poco a todo lo que conversamos ahorita? Y si de pronto Carlos nos quiere No, saludar, sí, fantástico. Laura, las No, personas que fantástico. Yo están creo que conectadas está. ahí, bienvenidos. No, digamos, por mi Ya parte, llegó Claudia. más que suficiente. Obviamente que es el inicio de un diálogo, me parece que hay un montón de cosas que señalaste súper interesantes. Creo que hay un cuerpo de saberes desarrollado desde América Latina sobre los procesos urbanos y sociales contemporáneos bueno, que lo que tú decías recién cuando estabas terminando tu respuesta, Claudia, es fundamental, ¿no? La cuestión de las redes y de multiplicar los diálogos,
Creo que gente de distintos lugares estamos pensando cosas convergentes, con matices, Mm, pero con problemas parecidos y creo que ahí hay toda una cosa que para mí hay que reconstruir esa red, ¿no? Tejerla más densamente. claro. Si pensamos, no sé, la historia del pensamiento sociológico, antropológico, latinoamericano, uno tiene los años 50, 60, 70, una red muy fuerte de gente que circulaba, ¿no? Y después eso, por sucesivos procesos políticos y sociales, dictaduras en el Cono Sur, eh, que, bueno, cada país con sus problemas, esa red se fue un poco Mm, desarticulando. Y creo que ahora mm, se está retejiendo eso. Eso me parece que es muy importante, ¿no? mm. Para avanzar. Así que no, me parece que súper. Y solamente una cosita, y le dejo a Carlos que levantó la mano. Me pareció muy cómico cuando dijiste lo del la categoría territorio, ¿no? Como una categoría que ahora se ha expandido. Y me parece muy interesante que yo siempre bromeo a muchos colegas cuando dicen voy para el territorio, porque en ese tipo de enunciaciones esas personas Mm. parecerían ser aterritoriales, ¿no? Es decir, como Exacto, exacto. Ese sí que era por fuera únicamente, de algo que únicamente pertenece. nosotros están en el territorio, nosotros no, nosotros estamos en un mundo sin territorio, ¿no? Somos ubicuos. Me Así parece muy dicen los de la interesante. alcaldía, siempre voy para el territorio, como no estás Totalmente. en... Y el Pero territorio es el... en políticas públicas también lo he notado mucho, ¿no? En agentes de políticas públicas que dicen vamos para el territorio, o incluso a veces en trabajos de la propia universidad, cuando dicen, bueno, fuimos a los territorios, Sí, y entonces no se puede pensar la dimensión territorial, no sé, del fenómeno educativo, por ejemplo. mm, Me parece que hay algo para romper, que es interesante. sí, sí, para cuestionar. Eh, Adelante, Carlos. Carlos. Enciende tu micrófono. Bien, primero, agradecer por la oportunidad de poder haber participado en esto. Aclarar que no tengo formación universitaria, apenas el ciclo básico. Soy vecino referente en un barrio eh, muy surtido en su forma de construcción, porque a finales de la década del 30 el gobierno de Montevideo decidió construir un barrio para funcionarios municipales y obreros de la zona. Se hicieron más de 100 viviendas, una escuela, un salón comunal, le llamaríamos hoy, y un mercado de abasto de alimentos, en un lugar donde lo único que había eran chacras, quintas y ni siquiera caminos ni calles. Hubo que traer la luz eléctrica, el agua corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se fueron formando, después de una construcción este, colectiva también de una comunidad en un territorio, eh, que tenía unas características antes y empezó a tener unas características de comunidad a medida que fueron llegando más personas a habitar esas chacras, esos lugares donde había quintas, donde había criaderos de ganado de repente, eh, muy, muy rural el espacio, a apenas 10 o 12 kilómetros del centro de la capital. Eh, yo llegué a los pocos años de que se había fundado el barrio, estoy acá hace 73 años, viviendo en la misma esquina, en la misma intersección. Por supuesto, fue mi padre el que empezó las cosas, mis padres, y luego el relacionamiento con la hija de otros vecinos o habitantes del barrio nos llevó a que quisiéramos quedarnos acá y formar nuestra familia y continuar avanzando. Si me dejan hablar, sigo hasta mañana, pero quiero ser corto, quiero ser breve. eh, Desde el 2000 aproximadamente, la comunidad barrial, luego de haber sido casi destruida, la confianza y el estímulo por la actividad colectiva, comunitaria en los años de la dictadura militar, la comunidad se recompuso y con unos cuantos eh, barrios autoconstruidos, que nosotros acá le llamamos asentamientos irregulares, y a través de una política gubernamental que hubo desde 1995 en adelante, se trató de no erradicar esos barrios
marginales. Quiero utilizar los términos que hemos estado trabajando en este rato, o marginados más que marginales, o las dos cosas, vulnerados, llamémosle también, en sus derechos. El Estado uruguayo, a través de su Ministerio de Vivienda, implementó un programa de integración de los asentamientos irregulares. Y eso hizo que se pudieran regularizar varios de los barrios autoconstruidos que había en esta zona, que se habían hecho a consecuencia de todos los desplazamientos que se habían dado durante la dictadura, de personas que venían o de otras ciudades o de personas que habían estado muchos años detenidos por defender sus ideas y por luchar por la democracia. Esas personas habían perdido sus trabajos, en fin, una cantidad de situaciones. Se dio de que 3 de esos barrios se vincularon con lo que había sido la comisión de aquel barrio original de la década del 30 y del 40, que era oficial, que tenía su personería jurídica y que conjuntamente, uniendo esfuerzos, esos conglomerados de personas que se habían instalado en forma irregular en territorios destinados a ser espacios verdes de la zona o a hacer canchas de fútbol o eso, formaron una fuerza grande para pedirle al gobierno departamental la regularización de los asentamientos, que se transformaran en barrios, que dejaran de ser asentamientos. Y bueno, 3 de esos barrios, unidos con la antigua comisión, lograron un proyecto de mejorar una policlínica comunitaria que funcionaba en un galpón en el barrio, reconstruir aquel espacio de reuniones sociales, vecinales, aquel espacio colectivo, y la construcción de un gimnasio para tener actividades de salud, de cultura y de deporte, y por eso la sigla SACUDE, que mencionaba César al comienzo. Eso hoy es una realidad en la que habemos unos cuantos vecinos que nos hemos titulado allí como referentes comunitarios. Desde hace más de 10 años integro esa barra de referentes que, en un proyecto cogestionado entre el gobierno departamental y los vecinos, se lleva adelante más de 50, 60 actividades para todas las edades en las 3 áreas y más, porque ya le quedó chico el tema. La Universidad de la República tiene una participación importante con el apoyo de estudiantes y de profesores de medicina, de nutrición, de educación física, también de comunicación. Si no estoy muy equivocado, en la Facultad de Comunicación tuve oportunidad de ver, no me acuerdo si a finales del 23 o el 24, a Ramiro, que nos llevó allí. Eduardo Álvarez Pedrosian es uno de los profesores universitarios que viene con sus grupos. Y bueno, para no extenderme más, se ha integrado mucho en mi vida y en nuestro barrio todo esto que hoy se analizó desde términos universitarios en esta conversa, que me encanta que se llame conversa. Hemos hecho conversatorios nosotros de todas estas asignaturas en nuestro centro comunal, y hoy estoy participando acá muy agradecido, muy contento, y encontrarme hace 3 meses con César, y como decimos acá en el sur, pegamos onda, o sea, sintonizamos, y bueno, justo se me borró. Creo que hay señales, que recibimos señales de estar transitando el mismo camino o tratando de llegar al mismo objetivo de repente por diferentes caminos, y ese fue el motivo que me llevó hoy, cuando me enteré que estaba esta actividad,
a reunirme con ustedes. Así que para todos un abrazo, muchas gracias. Quedan mis Un datos por abrazo, ahí. Carlos. Gracias. Podamos Puedo hablar. decir solamente una cosita. Tenía miedo de meter la pata porque el Zoom, viste que las personas en presencia es muy distinto a los cuadraditos del Zoom. Pero estaba 80% seguro que nos habíamos conocido, que vos me regalaste los productos del trabajo colectivo que están haciendo en el barrio y que estaban haciendo exactamente. Lo tengo acá en casa con Eduardo Álvarez Pedrosian, exactamente, que es un querido colega uruguayo que ha trabajado mucho en la historia de Montevideo y ha hecho un montón de trabajo de historia oral y de mesas de memoria urbana. Así que Sí, sí, buenísimo verte, exactamente. Carlos. Bueno, pues Encantado agradecerle de haber compartido muchísimo este rato también. a Carlos por su participación y por su intervención, por acompañarnos también aquí en la conversa, porque nos parece que, y justamente que se deriva también de cosas que de pronto no se hizo tanto énfasis ahora, pero efectivamente con muchos de los trabajos que realizamos lo que buscamos es hacer un diálogo más amplio, ¿no? Las redes y demás, no solamente entre académicos, es con la sociedad, con las personas que están precisamente en sus organizaciones. Resistiendo, ¿no? Luchando, haciendo muchísimas cosas y que son los que pues efectivamente hacen la construcción de esas espacialidades que nosotros pues observamos y compartimos también cuando hacemos trabajos de investigación y otros tipos de trabajos, ¿no? Porque como decía César, pues uno se hace útil de muchas maneras, ¿no? Y no solamente durante la investigación, sino en lo posible, a veces no es tan evidente, pero en lo posible también después de hacer las investigaciones. Entonces, nos parece muy interesante y agradecemos mucho que personas que precisamente no necesariamente están en el ámbito académico, pues también encuentren un espacio en estas actividades como las que nosotros queremos hacer a través de estas conversas antropurbanas. Nosotros ya vamos a llegar al cierre entonces de esta conversación, pero pues yo quería darle ya una última palabra a César y a Ramiro antes de que podamos ya entonces cerrar esta conversa. Ramiro, hágale mano que yo ya hablé mucho. No, no, yo solamente, digamos, me quedan muchísimas cosas para seguir pensando, ¿no? Tanto de lo que tú comentaste, César, lo que presentaste, las preguntas de Claudia, los comentarios de Carlos, me parece que fue súper rico el intercambio. Quizás solamente para señalar algo que estaba al final de tus respuestas hoy, que me parece muy interesante para seguir pensando, tiene que ver con la transformación de las ciudades y especialmente con la transformación de esos espacios periféricos marginales al margen o en los márgenes. Me parece que ahí hay algo bien interesante para seguir pensando. También estaba en el propio testimonio de Carlos cuando señalaba la cuestión de pasar de ser un asentamiento a ser un barrio, ¿no? Bueno, me parece que hay toda una cuestión muy importante que tiene que ver con los tiempos, los procesos urbanos, con los tiempos de las políticas públicas, bueno, en fin, con un conjunto de temporalidades y de territorializaciones que me parece que tanto el testimonio de Carlos como la presentación de César deja ahí como una punta bien interesante para seguir pensando y para ver qué persiste, qué cambia, cómo podemos entender eso. Me parece que hay una cuestión bien valiosa, ¿no? Y la última, que me parece muy interesante, también tiene que ver con el trabajo de campo, y está la cuestión clave del lenguaje, ¿no? Y Claudia la traía muy bien, pero también quería remarcar algo que está en los propios inicios de la antropología, que es Malinowski-Entrovian, ¿no? Malinowski-Entrovian, que sabemos que Malinowski no sabía troviandés, o que sabía muy poquito, que tenía un diccionario, que era muy... Y que incluso ahí el hecho de estar en el lugar y obviamente observar, es decir, ir con un conjunto de preguntas, se transforma también en un disparador, un disparador de ideas, de hipótesis, ¿no? Entonces tenemos a Malinowski en Trovian diciendo, bueno, no conozco bien el troviandés, pero agarro y salgo a caminar y veo cómo están, y una cosa muy, muy para nosotros, me pongo a ver cómo están organizadas las aldeas, dónde ponen los huertos. Es decir, que incluso casi sin hablar o hablando muy rudimentariamente, ella estaba
generando inferencias, ¿no? De cómo el espacio está construido y prestarle atención a eso también, me parece que ese poder de la observación y de la etnografía, que por supuesto si sabemos hablar fluidamente o si aprendemos la jerga local, es mucho más potente y eso, para eso está el tiempo del que hablaba César, ¿no? Pero me parece que esa cuestión del propio cuerpo practicando los lugares es una fuente también muy rica de datos, de inspiración, de descentramiento de donde venimos. No sé, me parece que hay algo interesante que tenemos que poder captar. Y me parece que es un desafío porque hay mucho de la investigación social contemporánea que yo creo que es muy excesivamente discursiva a veces, ¿no? Todos tendemos la entrevista, ¿no? Y cómo podemos comprender desde otros lugares. Me parece que hay algo bien interesante que la vieja etnografía nos ayuda. Y ahí Claudia traía la pregunta que me parece que es muy interesante, volver a pensar eso, ¿no? ¿Cómo hacemos campo? ¿Cómo entramos? ¿Por dónde? ¿Con quién? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Me parece que hay algo bien interesante también para seguir esta conversa a futuro. No, Ramiro, completamente de acuerdo con vos. De pronto ahorita es cierto que mi respuesta se quedó más en lo del lenguaje, por el idioma y esto, que recordé ese, pero indiscutiblemente hay cosas que entendemos sin necesidad de nombrar una sola palabra y pasan por hacer investigación con el cuerpo. Es decir, si bien también hay que cuestionar estas técnicas de investigación que solamente pasan por la palabra, la entrevista, entre otras, también yo creo que habría que cuestionar o más bien identificar las limitaciones de las nuevas técnicas que son más de sistemas de información geográfico, que son supremamente buenos y entonces nos hacen mapas fantásticos, pero entonces, ¿qué hay de cerca, cierto? Y hay algunos asuntos que no logramos entender si no pasan por el cuerpo, y el cuerpo es, cuando les hablaba ahorita de las dificultades de la vida, porque es más difícil la vida de la gente, también es la vida y usted como investigador es más difícil allá. Suba las pendientes de la Comuna uno arriba y que Carlos estuvo por allá conmigo también. Vaya al morro y ahora entienda cómo mis amigos cariocas van en chanclas en las Havaianas a subir esa loma y uno no es capaz ni de subir con tenis. eh, Respire en la ciudad del Alto a 4100 metros de altura, camine sin oxígeno, a ver eso que produce en el cuerpo. Y si eso no lo vivimos ahí, no estoy diciendo como expongámonos a todo, pero sí también es como hay cosas que solamente logramos entender porque el cuerpo nuestro estuvo ahí para vivirlo, sentirlo y para mirar qué era lo que pasaba alrededor también. Entonces, completamente ahí de acuerdo con eso. Y me sirvo de la intervención de Carlos, que siempre que Carlos dice cualquier cosa aprendo mucho y es para recordar algo y es como con relación a la pregunta que hacías ahorita, es porque mi trabajo últimamente, o al menos los que les compartí también tenían, hay una intención es cómo nombramos, ¿cierto? Hagamos la pregunta. Yo tampoco siento que yo haya encontrado ya la respuesta. Hago propuestas, ¿cierto? Como que estoy lanzando propuestas como de lancemos esto a ver qué nos permite entender esto, nombrémoslo así a ver qué nos permite, pero siguen siendo ahí una invitación más bien ahí como cómo lo nombramos. Y el ejemplo de Carlos es muy bueno y es como, vea, yo llegué acá hace tantos años. Carlos, ¿cuánto te dijiste? 70 años. ¿Cuánto puede cambiar la realidad de un barrio y un territorio en 70 años? ¿Será que la palabra con la que lo nombrábamos sirve todavía para describir lo que hay hoy? Carlos dijo, bueno, antes los llamaban asentamientos informales, pero ¿será que la realidad del barrio de Carlos, con toda la movilización que hacen las vecinas y los vecinos, con los centros de salud, con los centros culturales, con estos espacios deportivos, ¿será que es suficiente un nombre que a veces es impuesto o los nombres que nos construimos en las ciencias sociales para nombrarlo? Yo creo que alrededor de eso está un poco el corazón de mi invitación a cuestionar estos esquemas de pensamiento tradicionales. Y nada, termino obviamente con el gracias para Carlos, para Ramiro por tu generosidad con la lectura y que me parece muy bueno la conversa para que sigamos trabajando en esto.
Bueno, pues agradecemos muchísimo nuevamente a César y a Ramiro pues por estar con nosotros en esta conversa, a todas las personas que nos acompañaron hoy, muchas gracias por su escucha, por su participación, por estar con nosotros, a las personas que posteriormente verán también este video, muchísimas gracias por seguirnos. En el chat les he dejado nuestras redes para que también se comuniquen con nosotros y puedan seguir las actividades. Queremos invitarlos también a la última conversa de este año que vamos a tener el 24 de noviembre. Es la presentación del trabajo de Juan Guillermo Villegas. Es un trabajo también sobre 3 ciudades latinoamericanas. Es un doctorado en geografía, entonces los invitamos y les estaremos compartiendo próximamente esta invitación a través de nuestras redes. Entonces, para que estén muy atentos y pues nos despedimos con un abrazo muy grande para todas y todos donde estén y deseándoles una feliz semana y un hasta pronto en estas conversas antropourbanas. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas Un abrazo, gracias. que estén bien. Abrazo Estamos en grande. contacto. Cómo no, Chao. hasta luego.